Bueno, hoy vamos a reseñar Filosofía y Futuro de Richard Rorty, ¿vale? Esta reseña nuevamente la vamos a hacer un poco como yo quiera, ¿no? Un poco a lo freestyle, así que, en fin, a ver qué sale, a ver qué tan larga nos dura y a ver cómo nos lo pasamos. Rorty es un filósofo que, bueno, vive en el siglo XX y acaba por morir en el XXI, es decir, que muere a finales del XX. En ese sentido es un heredero, no sé si un heredero, un conocedor, una persona que ha vivido y leído toda la tradición filosófica, ¿vale? Muy pocos filósofos son posteriores a Rorty, en ese sentido estamos hablando de filosofía muy actual. No sigue vivo, pero ha sido muy influyente, muy importante y sin embargo muy actual. Hay cierto mito de que ya no quedan filósofos importantes vivos. Bueno, ni mucho menos. Habermas, de hecho, que lo compré el otro día, sigue vivo, muy hasta mi sorpresa, porque yo sabía que era muy actual, pero no hasta qué punto podía incluso llegar a estar vivo. Chomsky se murió hace poco, si no recuerdo mal. En fin, en general, muchos filósofos que en mi carrera suenan, y suenan con peso, no os creáis que suenan como cualquiera, y forman parte de muchos de los conceptos que manejamos, pues siguen vivos. ¿Qué pasa? Y eso sí que es cierto que, bueno, pues obviamente tardan más en llegar al conocimiento popular, y ya veremos, pues dentro de 100, 200 años cuál ha sido el filósofo de inicios del siglo XXI o del siglo XXI en general. Pero vamos, que quede claro que la filosofía sigue muy viva. De hecho, yo diría que uno de los periodos más brillantes de la filosofía es el siglo XX, con toda la separación entre filosofía analítica y filosofía continental, que es muy problemática, muy perjudicial, a la vez que genera muchos debates y que genera de repente una rama de autores como a propulsión que bueno, yo creo que no hay manera de decir que no es un periodo prolífico. Evidentemente, quizás sin nombres tan grandes como puede ser en el siglo XIX un Nietzsche, o bueno, un Hegel, un Kant, un Platón. Precisamente Rorty dice que la filosofía es, bueno, más bien que filósofo es aquel que se preocupa por aquello que dijo Platón y Kant, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ya hablaremos de qué significa filosofía para él y todo esto, pero no hay filósofos tan importantes para Rorty después. Quizás porque la filosofía ocupa otro rol después de ellos, o se ha dado cuenta de que ocupa otro rol, a pesar de que verdaderamente quizás a los que más tiempo le ha dedicado, sin duda a los que más tiempo le dedica en filosofía y futuro, son a otros. Creo que los filósofos que más se repiten en filosofía y futuro son Nietzsche, Habermas, no sabría decir hasta qué punto, Quine, pero bueno, encontramos nombres más actuales. Por supuesto también sale Platón, por supuesto también sale Kant, y debería estar orgulloso Rorty de precisamente haber nombrado, ¿no?, a casi todos los filósofos importantes. No sabría citar ahora mismo uno que no salga, pero es que la clave está en su capacidad para haber situado a todos los filósofos en un mapa filosófico. Si Rorty tiene una capacidad, precisamente la de haber interpretado a ciertos filósofos, ya sea los que más han analizado o los que menos, y haberlos situado en un contexto previo, un contexto futuro, que en general se basa en dos pilares, en los que me voy a detener ahora por empezar ya. Bueno, voy a dar primero una introducción en realidad, ¿no? Rorty es un filósofo postmoderno, ¿vale? Por tanto, deberíamos hablar de qué es la postmodernidad. La posmodernidad es una corriente filosófica, no me voy a meter ahora, ya sea por ignorancia o por simplemente no querer atreverme, ¿no?, decir cuándo empieza, pero bueno, que puede tener sin duda su germen en Nietzsche, aunque Rorty de hecho dedica varios párrafos, ¿no?, a decir
que claro, si queremos usar posmoderno como un adjetivo cualificativo en un sentido positivo, hasta Heráclito, que podríamos tirar al primer filósofo posmoderno, incluso hasta Pitágoras, ¿no? Que Pitágoras fue un nombre que me sorprendió y no entendí el razonamiento, con Heráclito sí lo entiendo, luego lo explico. Sea como sea, la posmodernidad es la corriente filosófica actual. No sabría, no podría atreverme a decir la predominante, ¿no? Porque la filosofía analítica tiene un montón de ramas y tal, pero bueno, la posmodernidad desde luego es una corriente filosófica muy potente. Si podemos hablar de una filosofía que defina ciertas nociones y concepciones del siglo XXI, una de ellas es posmodernidad, sin duda, ¿no? Entonces, esta postura, en general, es tachada, ahora veremos si lo es o no, de relativista y de pragmatista. En general, la idea es, uno puede hacer, quizás de manera algo excesivamente simplificada, entender la historia de la filosofía como una bajada, ¿no?, de los cielos a la tierra y de empezar a asentar ese entendimiento del mundo en un lugar mucho más concreto, quizás menos esperanzador, quizás menos optimista, ¿no? Podemos ver a Platón, podemos ver a Descartes como una especie de pensadores ingenuos, ¿no?, que creen que las esencias están ahí y las van a... Bueno, estoy hablando de Platón ahora, que cree que las esencias están ahí, las podemos captar, ¿no?, las podemos inteligir y si lo único que hacemos es una especie de reminiscencia, entonces todo está hecho ya, ¿no? Simplemente queda recordar. Con Descartes todo está hecho también, por solo queda deducir, pero están ahí los pilares, las certezas absolutas existen. Con Kant se sigue queriendo hacer una ciencia que va a ser rigurosa y definitiva, pero ya de repente no podemos conocer las cosas como son en sí mismas, sino como las percibimos. Fijaos, cuándo está dispuesto a perder Kant solo para guardar la objetividad o la validez universal, o el que la filosofía sea una ciencia, si es que hacer ciencia es obtener conocimiento objetivo, o quizás, y esto sí es una imagen más precisa de la ciencia, poner un ladrillo sobre el que se quiera poner otro, que eso sí que no suele suceder en filosofía. Ahora también intentaré, si recuerdo todas las cosas, ¿no?, de las que quiero hablar, de eso, y luego de repente llegamos a Hegel y hay otra cosa muy extraña, ¿no?, que de repente es histórica, pero sigue siendo la razón desenvolviéndose en el mundo, ¿no? Y entonces, seguimos podemos conocer el absoluto, que era algo que con Kant no estaba nada claro que se pudiese, de hecho yo creo que podríamos decir sin duda que no, pero con Hegel podemos conocer el absoluto, la razón se desenvuelve en el mundo, somos una parte fundamental, no sé si el culmen, sin duda no todo, del proceso del espíritu, que es la naturaleza, no somos nosotros, dándose, ¿no?, existiendo y desarrollándose, y de repente con Nietzsche y con Marx, ¿qué pasa?, ¿no? Que tampoco habría que verlo como una ruptura, porque estamos viendo cómo precisamente se va perdiendo ingenuidad, y no he mencionado a Hume, y precisamente que Hume se podría precisamente poner para refutarme, ¿no? Pero Hume es anterior a Kant, tampoco mucho, ¿no? Pero precisamente cae en el escepticismo, no se puede conocer nada más allá de la experiencia y solo podemos hablar del yo, la libertad de Dios como ficciones, de las que no es que se pueda decir que no existan, sino de las que, bueno, no tenemos conocimiento de ello, tenemos que por hábito o por fe creer en ellas y poco más, porque desde la experiencia no podemos saber nada más. Hume es anterior a Kant, sin embargo su postura nos parece, respecto a esto que estoy diciendo, ya sea desde las pretensiones, no, podríamos hablar de dos cuestiones en base a las cuales el humano va decayendo, ¿no?, en tanto a cuál es su papel. El papel que tiene el humano en el mundo, ¿no?, ya sea si es el que está destinado a poseerlo, a cambiarlo, el que tiene el mundo hecho para él, ¿no? Ahí también está el cristianismo, Pico de la Mirandola, este mundo lo he hecho para que lo observases, etcétera, etcétera. Y luego también está la idea de vamos a conocer con certeza, vamos a poder construir un conocimiento racional de todas las cosas, o por lo menos de las cosas que nos importan, o por lo menos de las cosas de las que queremos hacer ciencia. En ese caso, en esos dos
cuestiones que estoy diciendo, vemos claramente una caída. Ahí hacía el paréntesis de que Hume era más radical que Kant según estas dos cuestiones, pero sigue siendo parte de una trayectoria que más o menos vamos a dibujando y que sí puede ser que es la historia de un fracaso. Estamos hablando de un libro que yo que leo en una asignatura de ontología, que puedo, de ontología, no de deontología, ¿vale? Que básicamente yo entiendo y he interpretado como la historia de una muerte, que es la historia de la muerte de la filosofía. Si no de la filosofía, desde luego sí de la metafísica. ¿Y qué es la filosofía sin metafísica? Desde luego es una pregunta interesante y que Rorty no sé si intenta resolver, pero propone vías que nos pueden servir. En ese sentido, la historia de la filosofía parece un fracaso y como bien iba diciendo, con Marx y con Nietzsche, yo creo que vemos precisamente alternativas que están intentando responder a la cuestión de que las ciencias están avanzando y ellos no, los filósofos. También se estaba intentando hacer esto con Kant y también se está intentando hacer con Hegel. Lo que no tengo claro es si las alternativas serán tan pesimistas como las de ellos, por lo menos pesimistas, con una visión precisamente, efectivamente, optimista, ¿no? Respecto a cuánto puede conocer el humano, el papel que ocupa el humano. Desde luego pueden no parecernos pesimistas, sino realistas o simplemente sinceras, lo que sea. Nietzsche ya vemos cómo lo basa todo en un mundo contingencial y encima te suelta la frase esta de que no existen hechos, solo interpretaciones. No existen conceptos, solo metáforas, ¿era? Joder, me sabe mal ahora, no sé si estoy si estoy citando mal esto, pero bueno, la idea de que la verdad es manipulable, se construye, la idea de que los conceptos no son más que golpes retóricos que han quedado congelados por culpa de esos viejos cabrones que son los filósofos y otra mucha gente más. Porque la religión también, de hecho la religión principalmente, y entonces lo que queda es una especie de estructuras que fingimos que son estáticas y que han existido siempre, pero que no son más que el producto de una historia desgraciada que intentamos o se intenta ocultar, ¿no? Y por tanto realmente no hay pretensión alguna de validez universal. La verdad o los valores quedan reducidos a que cada uno haga un esfuerzo individual de proponer su propio camino, que bueno, con ciertos matices, a mí personalmente la verdad que no me parecería ningún problema, ¿no? De hecho, el existencialismo es lo que propone respecto al sentido de la vida. El problema es si esto lo lleva a la verdad, ¿no? Es que ya no es solo que tú, pues efectivamente no eres una obra de Dios que tiene que caminar por el mundo según un rumbo medianamente determinado por un ente superior a ti, o que la naturaleza esté hecha para tu consumo, sino que tú creas tu propio significado y eres tú el que tiene que decidir qué historia quieres contar en esa vida. Eso que me parece muy bonito y que es parte del existencialismo y que entiendo que es en parte esa propuesta de valores que quiere hacer Nietzsche con el superhombre. Claro, si también se basa en crear tu propia verdad, y donde crear tu propia verdad es más allá de simplemente decir que me interesa a mí subjetivamente, ¿no? Sino de decir, bueno, yo voy a pugnar estos valores como objetivos y voy a hacer lo que a mí me dé la gana, la verdad a partir de aquí es X, pues bueno, no todos estamos tan conformes. En Marx vemos otro intento muy distinto, que es el de seguir intentando hacer que la filosofía sea ciencia, ¿no? Pero de repente es un intento anclado en el materialismo, es un intento que me parece muy bonito. Yo de hecho me considero materialista, un materialismo mucho más bueno, complejo, aunque también decir que no soy suficiente de Marx porque conozco a mis profesores debatiendo sobre Marx como para yo aventurarme a decir que el materialismo de Marx era simple, ¿vale? Porque yo he llegado a escuchar que Marx es determinista y que clarísimamente no lo es. Por tanto, estamos aquí como para intentar opinar si el materialismo de Marx era simple o complejo. Sea como sea un materialismo complejo, que lo he explicado en otros vídeos, implica simplemente la posibilidad de que se pueda crear algo así como materia abstracta y que simplemente no pueda existir lo inmaterial independientemente de lo material, sino que sea
una especie de brote de lo material o que componga partes materiales, precisamente porque defiendo que lo inmaterial en general viene a ser relaciones, viene a ser el producto de la relación, la actividad, se puede decir, por ejemplo, en el caso de la conciencia, de ciertas relaciones que efectivamente pueden ser materiales. Entonces, este tipo de materialismos creo que tienen mucho uso. Hay cosas que nos podemos quedar con Nietzsche, hay cosas que nos podemos quedar con Marx. En general, el fracaso de la filosofía habría que ver si verdaderamente es así. Yo, de hecho, estoy en contra. Escribí en el examen de ontología que me gustaba mucho, por supuesto, la propuesta de la asignatura, como quien quiere escuchar una propuesta diferente, pero que la filosofía no era tan fácil de matar, ¿no? Así acabé mi examen de ontología, tuve la suerte de que a mi profe también le gustan las opiniones diferentes y me fue bien en el examen, así que estoy muy contento. Y Rorty es el último filósofo que vimos precisamente como alguien que quiere hacerse cargo de qué podemos hacer ahora que la filosofía está muerta o verdaderamente está la filosofía muerta y él se considera heredero de Nietzsche y de muchos más. En general forma parte, repito, de esta tradición postmoderna que es relativista, pragmatista, ¿vale? Que señala que no hay criterios de validez universal. En general no le gusta hablar de verdad objetiva, quizás a veces ni siquiera de razonamientos objetivos. Bueno, de razonamientos objetivos no, quizás ni de buenos razonamientos, por lo menos en el sentido de que un buen razonamiento es aquel que tiene unas propiedades lógicas concretas que lo hacen válido. Sí, buenos razonamientos en base a otras cosas que comentaré después. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos una historia que es una historia de decaimiento, que supuestamente deja un cuerpo que para mi profe de ontología está en Kant, para dónde está en Rorty veremos qué se puede decir al respecto, y que entonces pues hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Bien, entonces, ya que esta introducción tan filosófica, ¿no? Para situar a dónde cojones está Rorty, pues vamos a hablar de qué quiere hacer Rorty con la filosofía, ¿no? Claro, Rorty con la filosofía cree que no ocupa un lugar especial respecto a cualquiera de las otras ciencias sociales o incluso en general ciencias o actividades, podríamos llegar a decir, ¿no? En el sentido de que uno se ha podido llegar a pensar que la filosofía tiene un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, quizás en la validación de teorías, ¿no? Esa es una de las ideas, ¿no? Que de hecho son de las ideas que se propone de qué es lo que va a hacer ahora la filosofía. Bueno, pues que la filosofía ahora no tenga objeto concreto y que se vuelva una especie de ciencia de segundo orden donde a lo único a lo que se dedique sea validar qué ciencias están produciendo conocimiento legítimo, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es desempolvar papers de física, química, economía, sociología, antropología, e ir viendo qué tal las inferencias, cómo se presenta epistemológicamente el texto, y entonces pues valorar cómo de bueno u objetivo es tal o cual proyecto, ¿no? Y entonces la cuestión aquí es claro, entonces la filosofía no tiene objeto, entonces la filosofía es una ciencia de segundo orden, entonces la filosofía ocupa un papel especial, pero no ese papel especial, otra visión antes de eso, ¿no? Que quizás también tendría algo que decir respecto a hablar de conocimiento objetivo, pero sería generarlo por sí mismo, generar sus propias teorías, volcarlas, ¿no? Filosofía como la de antes, ¿no? Que hablaba de todo, que hablaba de qué es la sociedad, qué es la política, qué es la mente, qué es no sé qué es la filosofía de ahora, porque eso ahora también se hace, pero ahora se hace de una forma muy delimitada, en contacto con otras ramas, con mucho más contacto con la evidencia empírica del momento, pero es más o menos realmente lo que se sigue haciendo ahora materialmente, y eso que quede claro, quiero que quede claro, es decir, hay personas que opinan que la filosofía está muerta materialmente. La filosofía no está muerta, se siguen debatiendo de muchos temas, la inmensa mayoría de los que se han debatido siempre, si no más. No sé siquiera si me atrevería a decir que hay más temas de los que se hablaban antes. Efectivamente, antes te podría venir, yo qué sé, Tales de Mileto y decir
que el mundo estaba hecho de agua, se quedaba gustísimo y se iba a su casa. Y ahora tú no podrías decir eso sin que los físicos te llamen conspiranoico y con toda la razón del mundo. Si bien ahora tenemos otros mecanismos para hablar de cosas como pueden ser la física. Quizás tenemos que hablar de un modo mucho más técnico y más abstracto, ¿no? Porque, claro, esa física sería en realidad metafísica u ontología. Si bien la física de los presocráticos también era metafísica realmente, porque intentaban poner un principio constitutivo de todo el real, vamos, más metafísico que eso no se puede ser. Pero evidentemente tenemos otra manera de hablar y de decir las cosas. Eso no significa que no nos hayamos quedado sin temas, eso significa que de ciertas cosas de las que hablábamos antes tenemos que hablar con más cuidado y consultar a otros, lo que me parece genial. Creo que eso significa que estamos yendo en una buena dirección en base a conocer tales o cuales cosas. Bien, entonces, pues ante todo eso, la filosofía va a ser más bien lo que Hegel decía que era la filosofía. Cuidado que Rorty es posmoderno, se supone que es ya de una etapa de muerte de la filosofía, pero se queda con el lema de Hegel de que la filosofía es captar el tiempo con el pensamiento. Para Rorty, efectivamente, la filosofía también es eso. Cuando Hegel dice que la filosofía es captar el tiempo con el pensamiento, él cree que el concepto es una especie... es que no quiero decir nada que suene como sacrilegio, pero bueno, básicamente él cree que repito, que lo real se desenvuelve, ¿no?, a sí mismo en una serie de movimientos dialécticos que tienen que ver con la negatividad y con la superación de contradicciones, y entonces hay un camino determinado, ¿no?, de bueno, una razón que se desenvuelve, y esa razón se tiene que desenvolver, es una cuestión necesaria porque es un proceso que se debe llevar a cabo. Hay contradicciones que son necesarias para dar paso a una nueva verdad. Las equivocaciones forman un rol importantísimo en Hegel precisamente porque se entienden como pasos necesarios para llegar a un buen fin. Pasos necesarios en el sentido total, no es que gracias a que ha pasado esto hemos podido aprender, es que tenía que pasar esto y así superarse, ¿vale? No es algo tan simple como, no, son los errores y ya nos hemos enterado, sino que toda postura está precisamente, no me imaginaba yo explicando a Hegel aquí, pero bueno, pues ha tocado toda postura, está obligada a verse en contraposición con su contraria, ¿no? Todo A va a tener que verse con B y de la toma de conciencia de las contradicciones de A y B se producirá una superación dialéctica donde el contenido de verdad de A y de B se eleve en una nueva forma de espíritu que estará condenada a una nueva pugna por enfrentarse a su contraria, y así una y otra vez hasta el despliegue total del absoluto, que precisamente por ser el todo no es algo concreto, sino lo más abstracto, lo más total, es el todo, es la idea, él la llama la idea, lo real, la idea, y por eso precisamente no tiene ese problema dialéctico, ¿no? No tiene que enfrentarse a su superación. Precisamente si fuese algo concreto le pasaría eso, que tendría que enfrentarse a su contraria y acabar superándose. Bien, claro, eso es captar el tiempo con el pensamiento en Hegel, que evidentemente es un papel fundamental en el sentido de que tú tienes el deber de captar el tiempo con tu pensamiento, lo que va a generar un nuevo aparataje conceptual que va a estar a la altura de una época, que acabará por generar una contradicción que se superará dialécticamente en una nueva forma, ¿no? En ese sentido, la filosofía es el jodido motor de lo real, no es el único. Sí que es el más importante, ¿no? Porque la filosofía en el espíritu absoluto es la última de las etapas en la historia del espíritu, ¿no? Pero es muy importante, aunque no sea el único, es el último, ¿vale? Es el último y es el que traduce nuevos conceptos para que sean superados, y Hegel se siente el que está cerrando una historia, ¿vale? No sé si sería incluso más justo decir que con Hegel muere la filosofía, porque Hegel intenta matar la filosofía, por lo menos según ciertas interpretaciones de Hegel, porque hay ciertas interpretaciones de Hegel la que con la fenomenología del espíritu ni con sus obras se acaba la historia, ¿no? Pero si seguimos la concepción de que con Hegel se acaba la historia, con Hegel muere la filosofía, pero muere la filosofía como con una victoria. La muerte de Sócrates nos deja una sensación de desapego porque Sócrates no ha logrado sus objetivos, no ha vuelto a la sociedad
ateniense tan justa como él querría. Pero Hegel, al cerrar la fenomenología del espíritu, ¿no? O al morir en 1830, se supone que ha cumplido, ya está, ya se han recorrido todas las formas del espíritu y con la ilustración quizás tiene que pasar, ¿no? Tiene que terminar la ilustración, ¿no? Pero ya está, ¿no? Con Napoleón y con la ilustración no hay que preocuparse porque la razón va por fin a tocar todos los polos de lo real, ¿no? Esa es la muerte de la filosofía en Hegel, claro. La muerte de la filosofía para mi profesor de ontología, que ya lo voy a decir porque estoy hablando mucho de él, David Sánchez Usanos, ¿vale? Es relativamente famoso, tiene un par de libros importantes, lo podéis buscar por Google. Básicamente, la muerte de la filosofía implica desde luego algo muchísimo más triste. Entonces, claro, ¿qué es para Rorty captar el tiempo con el pensamiento, ¿no? ¿Qué es para Rorty someter a concepto tiempo una época? Pues para Rorty no es nada tan grandilocuente como eso, ¿no? Ni esa misión histórica necesaria que va a llevar a la razón a su auge, ni mucho menos. Para Rorty lo que hay es una serie de lenguajes que se quedan obsoletos. Por supuesto, no hay verdad objetiva, como bien hemos dicho, y entonces pues lo que hay es una serie de metáforas, ¿no? A lo Nietzsche, una serie de sistemas conceptuales, lenguajes, enfrentándose entre sí en una especie de lucha de poder por ver quién va a sobresalir, quién va a ser la punta de todos estos deportistas que son los sistemas conceptuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo del filósofo? El objetivo del filósofo es traducir el lenguaje de los filósofos anteriores a las necesidades de su época. Por ejemplo, pone el ejemplo de, creo que era Kant con Newton y la filosofía pasada. Creo que precisamente era así. Espero que me estén dando las cuentas, que creo que sí. Es que va a ser muy complicado porque yo no he... O sea, tengo todo subrayado todo, pero claro, no he puesto posits. Entonces, para que yo os ponga a leer concretas, me refiero a frases concretas, pues es muy complicado. Pero bueno, creo que la idea era esa, ¿no? Que Kant básicamente lo que hace es unir a Newton, de hecho creo que era con el cristianismo. Entonces... tienen misiones muy concretas que tienen que ver con la tensión que producen ciertos viejos sistemas conceptuales que, bueno, va tocando traducir, porque efectivamente, tal y como suenan hasta entonces, quedan viejos. Un ejemplo que puedo dar yo, que sí que me parece que hace eso, es Escoto Eriúgena. No es el ejemplo que da Rorty, pero Escoto Eriúgena traduce a Platón al cristianismo. Es una cosa que realmente se puede decir que también hace San Agustín, ¿vale? De hecho, se podría decir que Santo Tomás lo hace con Aristóteles, pero bueno, me gusta el ejemplo de Escoto Eriúgena porque, tal y como me lo dio mi profesor en medieval, me pareció como muy claro, ¿no? Es decir, tú ves a esta persona y dices, sin duda está haciendo esto. No sé si en San Agustín es tan claro de ver, evidentemente hay muchas cosas que sí se ven. Bien, entonces... ¿Los filósofos qué hacen? Pues tienen un problema, que es que me gusta mucho Platón, se ha usado el lenguaje de Platón, creemos que el lenguaje de Platón tiene cosas interesantes, valiosas, que nos han importado en nuestra vida, pero aparece el cristianismo y tenemos que intentar ver cómo podemos conectar estas dos cosas para poder tener un nuevo sistema conceptual con el que vivir esta nueva vida que nuestra sociedad nos está trayendo. Y eso es lo que hacen, básicamente, nada más que crear nuevos sistemas conceptuales, nuevas formas de hablar, operativas para las necesidades de un tiempo, pero que a la vez sean capaces de sintetizar o sincretizar el lenguaje del pasado, ya sea abandonando ciertos términos, resignificándolos, proponiendo otros nuevos, ¿no? Y así se genera esa nueva forma de hablar bueno, que estoy comentando. Claro, es muy importante, yo creo, aclarar que no necesariamente simplemente tienen que ser ideologías, me refiero... Bueno, tiene todo un carácter ideológicamente muy marcado, pero no hace falta que este lenguaje que puedas necesitar se deba a que ha aparecido un nuevo filósofo o un nuevo científico. He puesto el ejemplo antes de Newton, ¿no? Claramente la ciencia de Newton, podemos verlo aún mejor con Darwin, genera una nueva forma de entender ciertas cuestiones del mundo y eso necesita otra operatividad de términos. Bien, pero, por ejemplo, nosotros, en nuestro mundo, la tecnología tiene un papel en el cambio de nuestras concepciones filosóficas muy importante. Entonces, quizás lo que necesitemos es a un filósofo que sea capaz de renovar el lenguaje de
pues vamos a decir en este caso Quine, Austin y Foucault, por decirte tres, ¿no? De los del siglo XX y siglo XXI, finales, y entonces renovarlos con el lenguaje tecnológico. ¿Es Byung-Chul Han esa persona? No lo es ni de coña, ¿no? Porque él odia la tecnología, entonces no parece que esté pidiendo sintetizar, sino por favor quitemos este horror de la tecnología y volvamos a leer a Heidegger. No sabría deciros ni mucho menos quién es esa persona, pero este tipo de intentos, ¿no? Sería precisamente. De hecho, cabría preguntarse qué lenguaje está intentando sintetizar Rorty. Una de las propuestas que yo puedo hacer después de haber leído su libro, solo lo he leído este libro suyo, eso hay que tenerlo en cuenta, es que él lo que está intentando es conciliar la filosofía continental con la filosofía analítica, o quizás se podría decir el posmodernismo con la filosofía analítica. No sé muy bien cuál es la relación entre posmodernismo y filosofía analítica. Los posmodernos suelen ser filósofos continentales, pero hay posmodernos que son filósofos analíticos. Rorty es una especie de filósofo a caballo. Creo que es un error que no he explicado, ¿no? Filosofía continental y filosofía analítica, dos tradiciones que juegan un papel bastante clave en el libro de Filosofía y Futuro, son dos corrientes filosóficas que, si no recuerdo mal, empiezan a separarse a partir de, mitades, no, principios del siglo XX, ¿vale? Y que básicamente, pues una más propia de Estados Unidos, opta por intentar hacer de la filosofía una ciencia parecida a las ciencias empíricas o a las ciencias sociales, intentando tener estudios de áreas por temas, leer simplemente a las nuevas revistas de filosofía, atender a los últimos problemas, a los últimos filósofos, olvidar la historia, ¿no? Y seguir con dinámicas pues muy parecidas a las que se te pueden presentar pues cuando tú estudias en una facultad de física. En el caso de la filosofía continental apuestan por un enfoque más literario y histórico, y lo que quieren es más ir a revisar una tradición, un canon filosófico. Lo importante es dar a Platón, da igual si Platón está desfasado o no, o que fuese un escritor de hace más de 2000 años, sino que lo importante es que ciertas cosas, las que dicen, nos parece que tiene importancia en nuestro futuro, y si no, el mero hecho, y esto es importante, el mero hecho de conocer su tradición nos importa en algo. Entonces tenemos por un lado una tradición más científica que pretende ser moderna, mejor dicho contemporánea, presentar problemas actuales y avanzar en el conocimiento con la metáfora erótica. Es una metáfora muy bonita y muy interesante y tiene mucho juego filosófico de poner otro ladrillo, ¿vale? Al que ya estaba puesto antes. Y tenemos una filosofía continental que prefiere pues la clásica, ¿no? De la filosofía, que es... Aquí lo que tenemos son escuelas, tradiciones enfrentadas, interpretaciones, y nos dedicamos más bien a ofrecer la nueva opinión original de Kant. Es decir, que no sería justo considerar que la filosofía continental es la que reúne de verdad el espíritu filosófico previo a la separación, porque la filosofía analítica tiene las pretensiones del discurso filosófico previo a la división. Sin embargo, la filosofía continental tiene la organización material previa a la división, ¿no? Es decir, un montón de filósofos discutiendo, gente que no se pone de acuerdo en nada, la 25ª interpretación sobre qué es lo que verdaderamente estaba diciendo Kant, y la nueva propuesta que va a generar una serie de discípulos que van a intentar enfrentarse a los discípulos del otro que tiene la nueva propuesta, y así todo el rato, que en verdad también es muy cómo funciona la filosofía analítica. Por mucho que quiera la filosofía analítica, no se puede parecer a lo que hace la física ni la química, pero tampoco la sociología. Nosotros no hacemos algo así como poner un ladrillo más al ladrillo que ya estaba puesto en lo que viene a ser el edificio del conocimiento. Habría que ver cuál es la metáfora de lo que hace la filosofía. A mí me gusta la de Sócrates, ¿no? Como la mosca cojonera, que en su época se decía otra cosa, se decía, creo que era pez torpedo, creo que se decía, ¿no? Porque se refieren a él creo que era pez torpedo, sí, como pez torpedo en uno de los diálogos de Platón. Pero bueno, no creo que solo tenga ese papel negativo la filosofía de decirte qué es lo que no tienes que hacer, decirte que por ahí no es buena idea, o que simplemente debamos criticar ideologías y no tengamos ningún papel positivo. Pero esa es una de las cosas que me parece que hace la filosofía. Mi profe de ontología, de hecho, hablaba de policías del pensamiento, de ver quién era más policía del pensamiento: Platón,
Kant, si Kant se prepara en una etapa previa, hay que entender que Sócrates te está diciendo este concepto que estás usando no lo estás usando bien. Kant directamente te está poniendo una señal de tráfico, te está diciendo, si quieres ir a conocer, esta es la vía acreditada, a ver qué te espera esta vía acreditada. Yo no te lo he dicho, pero esta es la pregunta legítima que te puedes hacer a partir de la cual puedes construir conocimiento. Si coges esta otra carretera, créeme que por aquí te vas a perder. Bien, entonces, claro, todo esto lo estaba diciendo por cuál es el papel de la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía analítica se comporta mucho más, por supuesto, como la física y se quiere parecer mucho más a la física. Rorty además habla de sabrás a qué corriente pertenece según a quién le tiene envidia al filósofo, ¿no? Claro, Quine le tiene envidia a Einstein o a Hawkins. Pero Foucault le tiene envidia a Proust o a Dostoyevsky, ¿no? Entonces los analíticos le tienen envidia a los científicos, los continentales le tienen envidia a los literatos, a los poetas, a los músicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenemos aquí es efectivamente una tensión muy fuerte, pero que repito, aún así, materialmente, la filosofía continental se parece muchísimo más a como la filosofía anterior, pero es que la filosofía analítica no puede dejar de ser, por mucho que lo intente, una serie de autores y escuelas enfrentados. Al intentar establecer su filosofía por áreas, salen cosas distintas y más raras, pero no pueden evitar dejar de ser los habermasianos contra los, no sé cómo se diría, contra los gadamerianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierta inevitabilidad en el modo de operar de la filosofía que hace que la filosofía analítica no pueda escapar de esa corriente y que la filosofía continental se sienta como en su salsa, pero parece que ha renegado de ciertas pretensiones de verdad, o por lo menos de universalidad de la verdad, que sí tenía la filosofía previa a su tiempo. No soy yo precisamente la Dalit de la filosofía continental, como una filosofía sin problemas se podría reprochar algo, por lo menos ya digo, respecto a qué quería la filosofía pasada. Fijaos que estamos hablando de una cosa que comienza más o menos a principios del siglo XX. Fijaos que Hegel muere en 1830. Es verdad que entre ellos están Nietzsche y Marx, pero qué historia de la filosofía más bonita nos está quedando. Es verdad que es una visión simplista y reduccionista, pero una cosa muy bonita de la filosofía y por qué por qué habría que defender que claramente la filosofía es una rama autónoma, independientemente de qué postura tenga ahora la sociedad, es que claramente ha desarrollado una autonomía histórica. Podemos ver cómo se han interesado, como bien dice Rorty, ¿no? Por Platón y Kant, se han interesado por los filósofos anteriores y hay una historia muy marcada de qué es lo que pasa y cómo les pasa, y eso tiene que ver con qué ha hecho el filósofo anterior, con qué pretensiones les ha dado, con qué sensación les ha dejado, con qué han propuesto ellos después. Por supuesto, no única, exclusivamente con eso. La filosofía siempre está en contexto, en un contexto concreto, y el hecho de ciertos acontecimientos históricos o avances científicos influye mucho en las posturas filosóficas que se presentan, sin por ello dejar de olvidar que efectivamente parece que tenemos la historia de cierta caída, que nos puede parecer positiva o negativa, pero que está ahí, tiene una trama autoral muy concreta, autónoma, delimitada, y de gente que ha estado en correspondencia, ¿vale? Es increíble cómo cada filósofo que hemos acabado estudiando como clásico importante, efectivamente se ha acabado preocupando de los filósofos famosos clásicos importantes anteriores. El propio Nietzsche, que no quería ser filósofo ni quería que le considerasen filósofo, no se le puede dejar de considerar otra cosa. Primero, pues sus libros son claramente de filosofía, solo se entienden si sabes filosofía, esto lo dice mi profe de ontología también, pero es que además es que está muy preocupado por lo que dijo Platón. Le ofende muchísimo, pero es que eso es estar muy preocupado por lo que dice Platón, y le ofende muchísimo Kant. Y le jode Hegel y está cabreado con Schopenhauer, se conoce los debates, se ha leído los libros y tiene algo que decirles. Eso, señoras y señores, es el filósofo. En ese sentido, la explicación de Rorty de que es la filosofía me parece que es materialmente muy concreta, ¿no? Bueno, ¿de qué es la filosofía? No, de qué es el filósofo. Con la idea de preocuparse por lo de Platón y Kant. Esto, por supuesto, tiene su problemática.
que es que, claro, los orientales, ¿no? Quedan fuera. Incluso se podría hablar de ciertos autores latinos y por supuesto también podríamos hablar de africanos. Aunque luego todo esto está más en duda porque, claro, al final ha habido mucho movimiento en el mundo, pero bueno, desde luego Lao Tse, mucho conocimiento de Kant no tenía. Tampoco lo tenía Platón, pero Platón ya era Platón, entonces ya entraba. Pero Lao Tse entra como filósofo, la apuesta de mi profesor de ontología, y perdón que haga todo el rato esta contraposición, pero yo también soy un filósofo con un contexto y me he leído este libro en el contexto de intentar entender una asignatura, aunque luego he seguido, ahora hablaré también un poquito de cómo ha sido mi historia con el libro, ¿no? Porque la gente tiene historias con los libros que lee, los lee en el metro, los lee tumbados en la cama, los lee con sueño, con dolor de cabeza, los lee jovialmente, los lee con ímpetu, los lee con vehemencia, los libros se leen de muchas maneras, y cómo se leen los libros importa en tu opinión de los libros, y en qué contexto estás leyendo los libros y qué te rodea, importa en qué opinas o qué hace que digas tal o cual de un libro. Bueno, paréntesis un poco raro, yo creo que además esto más o menos lo teníamos claro, pero por si acaso. Entonces la cuestión es que mi profesor de ontología decía que es que no hacía falta poner la etiqueta de filósofo a los orientales, ¿no? Que esto de exportar el filósofo no hace falta que queramos ir a ponerle nuestras etiquetitas occidentales a los demás. Y claro, pues aquí se podría hablar de qué es más colonial o de qué es más racista. ¿Qué es más colonial o qué es más racista? Os lo pregunto. Coger y ponerle filósofo a Yajnavalkya o coger y no ponérselo. Claro, si tú no se lo pones, parece que no le estás ameritando algo. Y entonces, Yajnavalkya no es un filósofo, debe ser estudiado por otros, por los occidentales no, quizás por historiadores que se preocupen por, no sé, el pensamiento mágico, religioso, científico, no sé cómo lo podríamos llamar, ¿no? Filosófico hemos dicho que no, de Yajnavalkya, podemos llamarlo, bueno, sí, y eso, y entonces no le llamamos filósofo, no lo valoramos por ello, no, los filósofos no nos dedicamos a hablar de Yajnavalkya, fuera. Y ahora, por otro lado, podemos llamarlo filósofo. Claro, lo llamamos filósofo, Yajnavalkya nos interesa, queremos introducirlo al canon, queremos poner una asignatura optativa de un cuarto, y ya está, no te flipes, de filosofía oriental, eso es una crítica, ¿vale? Que claro, era humor, ¿no? De filosofía oriental, queremos darle un poco en historia de las religiones, queremos llamarlos filósofos, queremos ameritarles porque han hecho un avance en el pensamiento y creemos que tienen ciertas cosas que los pueden caracterizar como filósofos, tampoco simplemente ponerte la medalla por la cara, es que tú te paras a estudiar a Yajnavalkya, te paras a estudiar cosas de Buda, de Lao Tse, y tú dices, bueno, aquí hay cosas mágicas, aquí hay cosas religiosas, pero también hay filosofía, también una idea de ciertos planteamientos racionales, de debate, de argumentación, etc. Entonces, claro, la pregunta sería si es más colonial o racista querer exportar un concepto occidental a una tradición que claramente no ha utilizado ese nombre y que desde luego, si bien ha podido hacer algo parecido a la filosofía, no tiene por qué coincidir exactamente con lo que aquí ha sido filosofía, o si queremos no darles ese mérito, ¿no? Y tener que ponerles otro nombre que además probable y desgraciadamente en general va a acarrear cierta presuposición de inferioridad, ¿no? No eres filósofo, vas a ser un gurú, un chamán, un sacerdote, pero no eres ese pensador racional. Bueno, a mí, primero que nada, me parece que no hay tantas características distintas como para no llamarlos filósofos. Es cierto que a los filósofos orientales están muy conectados con el pensamiento religioso, quizás incluso se podría decir más místico o ascético, pero es que ¿a quién nos queremos engañar? ¿Qué pasa con todos los filósofos medievales? ¿Pero qué pasa con los filósofos antiguos? Sus creencias en el orfismo, en la reencarnación, su relación con los oráculos, estaban llenos de pensamiento mágico, creían en Zeus, creían en miles de cosas, ¿vale? Entonces, verdaderamente, hay que considerar que es cierto que tú lees a Platón y sale Zeus, pero no se argumenta por Zeus. Eso es cierto, ¿vale? Se argumenta por Zeus, evidentemente, por los dioses correspondientes en según qué zonas fuera del canon occidental. Sí, es verdad. Entonces, la mezcla es más
homogénea, se podría decir, en sentido, bueno, no, más bien es más sincrética, la palabra es sincrética, están más entremezcladas, es más difícil separar religión de pensamiento racional, claro, quizás los filósofos occidentales han sido más capaces de compartimentar, ¿no? Y de saber cuándo estaban haciendo una especie de teología y de cuándo estaban haciendo filosofía, sin por supuesto con esto ser tan ingenuos de creer que los límites están totalmente claros, pero tampoco ser relativistas y decir que están tan entremezclados como pueden estar en muchos filósofos orientales, que también os digo que en numerosas ocasiones son muchísimo más antiguos que la mayoría de filósofos que hemos estudiado. Entonces, claro, tampoco sería justo. Más que nada porque sí que ha habido cierta trayectoria histórica de disolución del pensamiento religioso del racional, sin tampoco querer decir aquí que ha sido una constante, ni una línea exponencial, ni nada de eso, pero bueno, sí que ha habido cierta direccionalidad a separar esos dos mundos, ¿no? De hecho, Rorty se enaltece de el haber convertido la religión un asunto privado. Cuestión que me parece genial enorgullecerse sin por eso dejar de reconocer la hipocresía que, bueno, pues que eso conlleva. Es decir, si siendo la religión algo tan fundamental como en la mayoría de religiones el aspecto que va a delimitar nuestra vida más allá de la muerte, ya sea castigada, no castigada, que incluso en el hinduismo, perdón, en el budismo, claro, tú tienes el objetivo de salvarte de la rueda de la reencarnación. Bueno, que en el hinduismo también, pero bueno, que la cuestión es que también te vendría bien tener el conocimiento y ser hinduista o budista para escapar de la rueda de reencarnación, precisamente porque así podrías salvarte, ¿no? Claramente. Entonces, eso es importante. Pero bueno, en el hinduismo no son precisamente, no es una religión que le dé por extrapolar y no son como las monoteístas, pero del budismo sí que hay una idea de que ni religión ni hostias, ¿no? Budismo, sea el budismo una religión o no, que por cierto hay debate sobre eso, sino de intentar pues llegar al nirvana, ¿no? Escapar del ciclo de la reencarnación y ser capaz de trascender la existencia, sea lo que sea, que signifique eso, que de hecho tampoco está claro. Bien, lo que quiero llegar es que la mayoría de las religiones ofrecen un pack de salvación, ¿no? De vida mejor, más allá de la muerte, aquí mismo, da igual. Que sería raro no querer universalizar. Si tú de hecho crees que después de la muerte vas a ir al cielo o al infierno, si no has creído en Dios o si has creído en Dios, creo yo que el mayor sentido del mundo es que salgas a la calle e intentar convencer a todo el mundo de que sea cristiano. No digo con esto que el cristianismo tenga que ser una suerte de fe violenta donde se vuelvan a instaurar la Inquisición y las cruzadas, que como bien sabéis yo soy ateo, quiero decir, no estoy a favor en general de promover ningún tipo de pensamiento religioso, pero tampoco veo sentido que desde una postura religiosa no se quiera intentar convencer con vehemencia, aunque sea desde la vía pacífica, que sí que puedo entender por ciertas frases de Jesús o de cómo funciona la ideología cristiana actual, que eso se intente hacer desde la paz. Y de hecho, esto que digo se sigue haciendo, pero de la mayoría de ciudadanos cristianos de a pie, incluso si creen que sus hijos o amigos van a ir al infierno por no creer en Dios, no les veo muy preocupados por intentar convencerles. Este nivel de hipocresía solo es posible pues gracias a que efectivamente hemos relegado a la fe al ámbito privado y se supone que a pesar de que tú vas a estar condenado a un sufrimiento eterno, mejor no te intento convencer porque tú tienes tu derecho de sufrir para siempre. Alguien me podría decir, bueno, pues esto es como en política, nosotros no nos estamos matando en sociedades democráticas habituales, ¿no? Evidentemente, porque en otros sitios sí nos estamos matando, nosotros no nos estamos matando por la ideología política, y la ideología política tiene consecuencias fundamentales en nuestra vida, por supuesto no las que tiene una vida eterna más allá de la muerte, pero no está nada mal. Bueno, pero es que por política si nos matamos, muy entrecomilladamente, si damos guerra democrática, si es de izquierdas, quieres que la gente sea de izquierdas. No, una cosa es que te parezca moralmente
también de derechas, he puesto el ejemplo de izquierdas porque ha sido el primero. Una cosa es que te parezca que está mal moralmente la otra postura política. Y estoy aquí basándome en la básica dicotomía, pero podemos abrir un amplio abanico, ¿no? Hay miles de ideologías políticas. Una cosa es que a ti te parezca de esas miles que hay unas cuantas que están fatal o que todas están mal respecto a la tuya. Que eso me parece opcional respecto a lo que estamos hablando ahora. No es el problema de ahora. La cuestión es que tú tienes cierta preocupación, ya que te has informado de cierta manera, has hecho cierto trabajo de intentar convencer a los demás. Joder, yo creo que esto es lo mejor para el mundo, esta es la mejor forma que tiene de organizarse una sociedad, esta es la mejor forma de poner X ley, esta es la mejor forma de tratar a X personas, y entonces tú quieres convencer a los demás. Obviamente no dedicas mítines, pero a que cuando alguien te dice yo creo en el liberalismo, no le dices, bueno, aquí que cada uno lo que crea, ¿no? Sino que le debates. Otra cosa es que respeto su opinión, que la respetas, la puedes respetar, pero no es, bueno, pues tú crees en Dios, yo no, y cada uno a su rollo y está todo bien y no hay ningún problema. Esto no está en la esfera de lo debatible, esto es cada uno lo primero. No, tú vas a debatirlo, porque tiene unas consecuencias políticas en tu sociedad, está muy bien. Efectivamente, el hecho de que alguien en su vida privada sea religioso no tiene consecuencias políticas, pero eso es desde la perspectiva del ateo, que es la única perspectiva que puede ser verdaderamente pacifista religiosamente. Bueno, si tú no me vas a poner aquí no vas a poner religión obligatoria, ¿no? Salvo por algún tipo de efecto didáctico que en ningún sentido sea el objetivo de la persuasión. A mí que tú tengas un rosario en tu casa me da absolutamente igual, ¿no? Quiero decir, no afecta a mi vida. Claro, efectivamente. Pero para una perspectiva cristiana, el hecho de que tú estés sin creer en Dios, a la mínima que me importes, fatal, porque vas a acabar en el infierno, pero es que en general eso es malo, ¿no? No estamos llevando a la humanidad por el buen camino, por el camino que Dios querría, casi que querrías tener esa responsabilidad con Dios de intentar más o menos, con mayores o menores esfuerzos, llevar a la gente al camino de tu religión. Estoy pensando aquí en las principales religiones monoteístas, no podemos pensar ni mucho menos que esto es así con todas. De hecho, ni siquiera podemos decir que sea así con el judaísmo, porque para el judaísmo hay conversiones, pero precisamente al ser una religión local o nacional y no precisamente internacional o mundial, mejor dicho, tiene pretensiones de intentar convencer. Ellos al final son el pueblo prometido, se van a salvar y tú no, te aguantas. Bien, entonces esta tendencia que debería tener el cristiano o el musulmán cuando alguien no cree en Dios, el hecho de que no esté es rara, es del todo beneficiosa para nuestra sociedad, es una hipocresía y es una hipocresía que deberíamos mantener. Porque sí, yo sostengo que hay ciertas hipocresías que mejor debamos mantener. Mejor que no haya suficientes filósofos dando por saco como yo, bueno, o que los haya, pero que el resto de gente no lo haga, ¿no? Porque si los filósofos tenemos cierto compromiso súper estricto con la verdad, tenemos que hacer reseñas de YouTube que van a ver 4 personas explicando por qué verdaderamente las personas religiosas tendrían que perseguir con vehemencia sus objetivos de que todo el mundo se hiciese tan religiosos como ellos. Pero los demás, los sociólogos, los politólogos, los científicos, esos que digan que la fe cada uno lo que lleve en su casa y que tú creas en tal es tan válido como que yo no crea. Sin ser conscientes de las repercusiones existenciales que supuestamente desde una perspectiva religiosa eso va a tener en la vida de la persona que no crea. No pensemos en eso, ¿no? Porque no querríamos vivir en un mundo en el que verdaderamente las personas creyentes se toman en serio lo que acabo de decir y dicen, hostia, pues es verdad, tenemos que convencer a absolutamente todos. Quizás no, porque acabe en mecanismos violentos, que repito, no tiene por qué, pero sí porque acabe en mecanismos de censura o de dogmatismo o de demagogia. El caso es que Rorty defiende efectivamente que esta privacidad de la religión es fundamental. Apoyo lo mismo, pongo el matiz que me ha llevado 10 minutos de conversación de que es una hipocresía, pero es una hipocresía muy buena. Entonces, bueno, seguimos, llevamos casi una hora, por lo que tiene pinta de que esta va a ser mi reseña más larga, son las 6:30 y en este caso quiero seguir con el tema que decía de la filosofía como una forma de renovar el lenguaje. En este caso nos quedamos con la idea de que al final la filosofía acaba siendo una manera de hablar, que es una práctica discursiva. En esto da también mucho énfasis mi profe de ontología. La filosofía es una práctica discursiva que bueno, pues tiene ciertos objetivos, puede estar allí para ayudar. Rorty
al final de este libro, que por cierto, debe quedar claro que este libro, bueno, no es lo más importante, pero bueno, este libro es un compendio de ciertos artículos de Rorty, ¿vale? Ni siquiera es un libro que Rorty escribe una única exclusivamente pensando como en una especie de objeto concreto. De hecho, la mayoría de debates que salen, si bien, como bien decía, están en esta vertiente postmodernista, que por cierto creo que él preferiría autodenominarse, aunque se autodenomina postmoderno, historicista lingüístico. Yo diría que este es el término que más le gusta a él. Es un compilado y lo que hay al final del libro es una entrevista que hacen a Rorty, y ahí le preguntan, pues bueno, ¿cuál le parece a él? ¿Qué son las diferencias entre filosofía y literatura? Y fijaos que la literatura tiene mayor papel en la educación moral que la filosofía. Tesis que no es para nada descabellada y con la que de hecho podría estar de acuerdo, pero claro, de una persona que cada vez le está quitando menos a la filosofía y que ya es solo una manera de hablar y de renovar el lenguaje que no es, y lo aclara muchas veces, muy distinta de ninguna otra manera de hablar, que no tiene un papel especialmente privilegiado en general en nada. Simplemente está ahí pues como una especie de mediador, pues eso, de renovador, de aclarecer un par de cosas, aunque esto no lo dice pero lo hace. Esto no lo dice pero lo hace, ¿no? Es decir, ahora me meto con eso. Y entonces la cosa es esta, ¿no? La cosa es esta. Él dice que la literatura educa más que la filosofía. Creo que lo dice con razón. ¿Por qué? Porque la literatura tiene un papel de calado mucho más profundo en la sociedad. De hecho, pone el ejemplo de La cabaña de Tío Tom como obra que hizo mucho más para acabar con el racismo que cualquier principio más abstracto. Una de sus apuestas en filosofía moral es que la empatía es el motor clave del progreso moral. Esta es la idea de los círculos de empatía, que yo más o menos suscribo, que es la idea de que la empatía, el hecho de ampliar nuestros círculos de empatía y de que cada vez introduzcamos al otro en nuestra comunidad moral, es precisamente lo que hace que el progreso moral avance. No quiero decir aquí que sea el único elemento, pero sin duda es un elemento muy destacable. Es decir, que podemos entender el progreso moral de la humanidad en parte como un haber introducido en el círculo de personas por las que deberíamos preocuparnos moralmente, que ese círculo vaya creciendo. Perdón porque creo que se me ha ido la frase, ¿vale? Una hora hablando. Pero es eso, se puede poner el ejemplo precisamente con las personas de otra raza, se puede poner el ejemplo con las mujeres, aunque eso es un ejemplo, bueno, más complejo, porque efectivamente ha sido miembro esencial de la sociedad desde siempre, pero como bien dice Simone de Beauvoir o Judith Butler, siempre ha representado la otredad, lo alternativo, el que queda fuera. Entonces, en ese sentido, sí que ha habido, sin duda, una inclusión a la comunidad moral y oye, que las mujeres nos deberían preocupar tanto como los hombres, ¿no? Entonces, no solo hay por qué verlo así con cuestiones de raza o género, sino también con cuestiones de nación, ¿no? De cómo hemos ido pasando de que nos importe en nuestro país a que nos empiecen a importar con los que tenemos acuerdos, a que incluso intentemos preocuparnos por algo así por el mundo en general. De hecho, actualmente consideramos que como premisa fundamental querer el mayor bienestar para toda la humanidad, ¿no? Dirías, joder, ¿por qué no querrías esto? También además podemos fijarnos de cómo el concepto de humanidad se ha ido ampliando, ¿no? Y precisamente para disputas sobre, por ejemplo, la conquista de América, el concepto de que era humano y sobre todo de que era ciudadano era muy relevante a la hora de saber si se podían hacer o no determinadas acciones, con lo cual hemos aumentado en nuestros círculos de empatía y eso es lo que ha hecho que haya habido cierto progreso moral. En ese sentido, La cabaña del tío Tom y cualquier otra obra literaria que tenga cierto éxito, que aquí esto es muy importante, el ser popular, el ser el youtuber de tu tiempo, es importante, ¿no? Para tener cierto avance moral, que esto es triste pero es así, es decir, que ¿cuáles son las obras que generan mayores cambios morales, ideológicos, políticos? Las famosas, eso que no quepa ninguna duda, las famosas. Luego se puede hablar de cierta obra que influyó en 4 o 5 intelectuales, que influyeron en 10 o 15, que escribieron cierto libro, vale, pero las famosas
las obras famosas, que no quepa ninguna duda, que están generando sistemáticamente conjuntos de valores, ya sea hegemónicos, que simplemente están transportando los valores ya pasados, o creando nuevos sobre qué es el mundo y que son las que más influyen. Entonces, no vale solo con hacer una obra de literatura de la hostia que sea súper buena, ¿vale? Con que la gente la lea. Si la dejas en el rincón de tu habitación, puede ser la mejor obra literaria. Que cambie moral, créeme, que no va a ocurrir ninguno. Entonces, bien, ocurren cambios morales. Ocurren cambios morales y la literatura tiene un proceso más transformador porque puede apelar a la sentimentalidad y a la empatía al precisamente generar un personaje en el cual tú te sientes identificado, por lo menos sientes cierta cercanía y de repente dices, joder, pues a lo mejor los esclavos, los negros son también personas que merecen cierto respeto, cierto derecho, y eso pues evoca mucho más al cambio ciudadano que un principio abstracto que diga que según una definición muy particular y técnica de ser humano, los negros también deberían entrar. Vale, entonces la filosofía no es la que más avance moral genera, es buena, resumiendo a principios generales los avances morales que ya se han producido. Tampoco es una práctica excursiva especial que tenga un papel muy importante, pero sí tiene ese papel de relación lingüística que ni siquiera, nuevamente, es el único que lo puede producir. La ciencia, de hecho, también lo produce y en general ahí estaba hablando de ciencias duras, perdón, en general cualquier ciencia humana tiene esa capacidad. Quizás la filosofía se dedica esencialmente a ello, pero tampoco ocupa un lugar privilegiado. Básicamente, de hecho, la apuesta de Rorty es reducir la filosofía a una cosa muy pequeñita, bajar mucho sus pretensiones y entender que no para todo necesitamos filosofía. La argumentación de que para todo necesitamos filosofía, joder, también es muy excesiva, pero claro, a veces con Rorty te quedas como pensando que ha reducido demasiado, no solo para lo que una persona como yo, que estudia filosofía, querría o desearía, sino por argumentos que no sean efectivamente, y no deberían serlo, emocionales, por el hecho efectivo de que materialmente la filosofía no es así. La filosofía sigue teniendo mucha importancia, por supuesto tiene mucha menos que antes, eh, eh, pero claro, también quiero aclarar, ¿por qué tiene mucha menos importancia que antes? Porque antes todo se llamaba la filosofía, ¿vale? Es que creo que hasta el origen de las especies de Darwin incluso empezaba el primer título con filosofía natural, pero bueno, me da igual si con el caso de Darwin lo he recordado mal. Lo importante es que durante muchos siglos, casi todos los siglos, toda ciencia, toda obra que quería avanzar conocimiento, por entenderme, casi todas, era filosofía de la naturaleza, filosofía de la física, filosofía de la conciencia, bueno, del alma sería más bien, filosofía del espíritu, esa por ejemplo es muy típica. No sé, una serie de largo, etcétera. Que filosofía se ha llamado a cualquier avance en conocimiento. Entonces no es justo decir la filosofía cada vez tiene menos objetos cuando filosofía ha sido una palabra que quizás ha cambiado de significado, que quizás no solo es que la filosofía pues, se ha visto arrinconada por ciertas cosas, sino que es que también filosofía antes significaba en general hacer investigación, ya sea más rigurosa o menos, que sin duda en muchos casos no mucho, pero también en otros, ¿no? Es decir, podemos ver como ciertas personas consideradas dentro del canon de matemáticos, físicos, biólogos, psicólogos, por ejemplo, psicólogos es muy frecuente, en su época eran considerados filósofos y sus libros se llamaban filosofía no sé qué, o por lo menos ellos creían que estaban haciendo filosofía, que también era creer que estaban haciendo ciencia. Y esta resignificación es importante a la hora de entender y de creer ingenuamente que la filosofía se ha desplazado a un cuadrito súper pequeñito, como si filosofía antes no fuese una especie de concepto atiburrillo que englobaba prácticamente todas las divisiones actuales en ciencia. Es muy importante, de hecho, señalar que la mayoría de divisiones de las ciencias humanas, sobre todo, son brutalmente actuales. Psicología, sociología, antropología. Creo que la psicología a lo mejor por lo menos ya es del siglo XIX, no me hagáis ningún tipo de caso con los siglos, ¿no? Pero que desde luego no son de antes del siglo XVII,
creo que podría decir con certeza del siglo XVIII, y creo que hay algunas, no tienen por qué ser de estos tres ejemplos que he puesto ahora, pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la teoría crítica de Adorno, ¿no? Que se supone que es... bueno, Adorno y Horkheimer, que se supone que ya es otra nueva rama, que por supuesto la llamamos filosofía, pero que podría ser otra especie de rama de la sociología, un proyecto interdisciplinar entre filosofía y sociología. De hecho, para ellos era un proyecto interdisciplinar entre todas las ciencias humanas y las naturales. Del siglo XX, es decir, la teoría crítica es del siglo XX, eso no tengo ninguna duda. Entonces, con lo cual, atentos, ¿no? Atentos a el nivel de, bueno, lo tardío, perdón, que son este tipo de divisiones, de compartimentos que hoy se nos hacen supernaturales, pero que si uno quiere hablar de los inicios de la historia de la sociología, tiene que ir a los que son llamados filósofos. Si uno hace los inicios de la historia de la llamada psicología, tiene que ir a los llamados psicólogos, y así con los matemáticos y con los físicos. ¿Por qué? ¿Porque los filósofos somos la hostia y somos los mejores y somos los que siempre hemos estado? No, coño, porque es que así se llamaba a cualquier persona que tuviese una predisposición a la investigación, ¿vale? Porque Aristóteles era filósofo, no me cabe ninguna duda. Yo he leído he leído un par de libros suyos y con eso lo sé. Pero también era biólogo, ¿vale? También era biólogo, igual que Pitágoras, también era matemático, no era solo filósofo. Entonces, no caigamos en estas trampas de intentar traspasar al pasado nuestras categorías actuales y considerar que como se llaman filósofos eran literalmente lo que ahora consideramos un filósofo, o que, y sobre todo, solo eran filósofos, porque desde luego que no lo eran. Bien, quiero hablar del concepto de Rorty de lo que es un sabio. Para Rorty, un sabio es una persona, hecho muy mal, ahora que ya sé que voy a grabar reseñas larguísimas, no traerme agua, pero bueno, ahora que ya sabemos lo que es un sabio perdón, ahora que hemos hablado de qué es la filosofía para Rorty, quiero hablar de lo que es un sabio para Rorty. Para Rorty un sabio básicamente es una persona que es capaz de manejar dos polos, ¿vale? El primero de ellos es relativo a conseguir cierta originalidad de renovar precisamente este lenguaje conceptual, que puede ser una propuesta de corte teórico, ni siquiera tiene por qué serlo, no podemos hablar de Wittgenstein. Él no dice que Wittgenstein es un genio, ojo con esto, pero bueno, que Wittgenstein no hace una propuesta teórica y sin duda se puede decir que sea original. Un genio no, un sabio, me he equivocado. Y luego podemos hablar de ser capaz de tener con las personas que opinan distinto a ti, ¿no? Tú que has hecho esta propuesta original, te vas a enfrentar a un mundo en el que la gente no está muy de acuerdo contigo. Tener la capacidad de dialogar con este tipo de personas, ¿vale? Por este tipo de cosas es por las que Rorty dice que Nietzsche no es un genio. Nietzsche no es un genio porque Nietzsche era muy original, propone un nuevo sistema de conceptos increíble, pero no tiene ningún tipo de capacidad de debate más allá de sus enfados, ¿no? Entonces él no va a molestarse en escuchar la opinión del otro, ver qué posibilidades tiene eso, si eso puede influir en su cambio de opinión. Y si no recuerdo mal, los dos ejemplos que él pone de genios creo que eran Aristóteles y Kant, puede ser. Lo voy a mirar porque aquí en este sentido puede que me equivoque y no debería ser muy difícil saber cuáles son, ¿vale? Porque nos encontramos en la 101 en un artículo que se llama Spinoza, el pragmatismo y el amor a la sabiduría. Por cierto, uno de mis favoritos y en los que más queda claro cuestiones sobre Rorty. Voy a hablar de otras cosas, ¿vale? Porque por suerte tengo la buena capacidad de poder hablar a la vez que leo, ¿no? Y entonces la cosa viene a ser que él propone como mecanismo para hacer buenas sociedades el siguiente principio, que es el de aumentar la libertad y disminuir el dolor socialmente condicionado. Él de hecho considera que que no se puede hablar tanto de la verdad, sino más bien cuidar de la libertad, que no tiene tanto sentido hablar de la
de la libertad, de la verdad como si de la libertad, y que cuidando a la libertad cuidaremos perdón, que sí, que cuidando a la libertad cuidaremos a la verdad. Vale, perdón, ya lo tengo aquí. Son Sócrates y Spinoza, así que he fallado 2 de 2, lamentable. Son Sócrates y Spinoza, ¿vale? Ambos como amantes de la verdad que insistían en comparar sus propias hipótesis y definiciones con las de los demás, pero que efectivamente tuvieron esta tolerancia y a la vez capacidad de originalidad y de ser capaces de ser contrarios a su tiempo. Que de hecho él llama ausencia de fanatismo, ¿no? A menudo decidimos que Sócrates y Spinoza la alcanzaron, la sabiduría, que es precisamente este equilibrio muy difícil, lo dice arriba. Creo que una de las razones por las que lo decimos es que parecen haber logrado ese equilibrio. Así que es obvio que Blake, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger no fueron hombres tolerantes ni proclives a la conversación, ¿vale? Y por tanto no son sabios, por tanto no los llamamos sabios. Aquí está la editorial Gedisa, ¿vale? Quiero decirlo porque está en la página 118, perdón por haberme trabado un poquito con esta cuestión, es lo que tienen que hacer cortes. También entenderéis vosotros que a mí me parece que como yo quiero ser profesor, la naturalidad de las clases, ¿no? Sería esta, y me siento más cómodo en un espacio en el que puedo tratar el asunto como si fuese una clase, aunque es cierto que si fuese una clase tal vez lo llevaría algo más preparado, con lo cual a lo mejor estoy siendo injusto. Si quieren que cambie algún tipo de cuestión en mi formato de vídeo, pónganmelo en los comentarios. Bueno, dado este paréntesis horrendo, lo que yo quiero comentar es que esta concepción de la sabiduría, y ahora vuelvo con lo de aumentar la libertad, ¿vale? Que no se me olvida, es precisamente una cuestión que me parece que debemos empuñar. Hay muchas cosas de Rorty que me quedo, luego iré con la crítica al posmodernismo. ¿Por qué? Porque, de hecho, esta definición de sabio que nos da Rorty es la única que nos permite llamar sabio a personas sin tener una ideología determinada, sin aceptarlo desde cierta óptica. Si nosotros queremos dar una definición de sabio respecto a el que más verdades dice, claramente eso va a estar profundamente atravesado por nuestra subjetividad filosófica. En filosofía, como hay tantas opiniones como filósofos, no nos deberíamos poder permitir el hecho de tener una definición de sabio que dependa de tus suposiciones filosóficas, por lo que cada uno tendría sus sabios y estaríamos muy descolocados. Y además no queremos hacer eso, porque yo en Platón, lo digo sinceramente y aquí se me matará, veo poco que sea cierto. Yo en Platón veo poco que sea cierto. Me parece que todo forma parte de un sistema que no funciona y que está desfasado. Muchos intentos de perdón por la redundancia, decir que los filósofos antiguos, ciertos de ellos o ciertas posturas suyas siguen vigentes, es traducir básicamente a lengua contemporánea sus opiniones, pero esas no eran sus opiniones. Uno podría decir, oye, Rorty dice que la filosofía es captar el tiempo con el pensamiento, por tanto, Hegel tenía razón y Rorty opina como Hegel y Hegel ha mantenido su verdad. Incluso si estuviésemos de acuerdo con Rorty en que la filosofía es eso, que yo no lo estoy, eso no es lo que opinaba Hegel. Ya me he parado a distinguirlo y como hemos visto, esa frase en manos de Hegel, ¿no? En manos del sistema de Hegel, es una frase que implica otras cosas y que le da de hecho a la filosofía el papel fundamental, y en manos de Rorty le da a la filosofía un papel mínimo. Y sería muy injusto decir que porque es la misma frase significa lo mismo, porque pertenecen a sistemas distintos donde captar el tiempo con el pensamiento, bueno, pues cambia. No solo cambia en el propio significado de la frase, sino en la propia relevancia que tiene hacer tal obra en el sistema. Claro, con lo cual podemos decir un montón de cosas de Aristóteles y de Platón, ya las digo, que tienen cierta vigencia, pero creo que necesitan muchos matices contemporáneos. También habrá, por supuesto, y si me paro a pensarla las encontraré, algunas que
que sean verdad sin más. Sin embargo, en Platón sobre todo, opino yo, con Aristóteles tengo más dudas porque hay cosas de Aristóteles que me parecen muy potentes, ¿vale? Aristóteles da miedo, ¿verdad? Tú Aristóteles lo lees y dices, este tío da miedo, este tío, ¿cómo pudo vivir hace 2400 años? En ciertas cosas, en otras es muy de su tiempo, ¿eh? El caso es que Platón no me parece que tenga no me parece que tenga mucho que decir respecto a verdades. Por eso deberíamos dejar de considerar que es un sabio. A lo mejor a Platón no hay que llamarle sabio por otros motivos, pero me parece que para lo que hizo en su época no deberíamos dejar de considerar que lo que hizo fue muy importante y que adquirió un nivel de conocimientos gigantescos. ¿Estuvieran estos equivocados o no? Claro, pero es que si están equivocados no eran conocimientos. Bueno, pues adquirió muchos conocimientos de carácter histórico, ¿no? De conocer las otras posturas, de saber cómo argumentarlas, de sobrellevarlas. De eso él conocía. Platón conocía muy bien la tradición de su época. Precisamente quería enfrentarla. Quería derribarla y proponer otra nueva. Sea lo que sea, no me parece nada justo que dejemos de considerar sabios a la gente que estaba más equivocada. De hecho, esto nos generaría un constante problema de que los sabios siempre serían los últimos en llegar, ¿no? Einstein, bueno, Hawking era más sabio que Einstein que Newton, y así. En filosofía no podríamos decir lo mismo porque no está ese progreso direccional tan claro, pero tú podrías decir, joder, pues que fíjate lo que hizo Newton para su época, ¿no? De hecho, hay mucho debate, pero yo diría que si a los físicos, a los que saben más bien historia de la física, preguntas Newton o Einstein, te dicen Newton, pero estaba más acertado Einstein. ¿Qué pasa? Bueno, pues que es que Newton lo que hizo para cuando lo hizo es la hostia. Entonces, la opción de Rorty nos permite llamar sabio a personas que precisamente denostan esta capacidad imaginativa, original, nueva de proponer y cambiar el mundo, por lo menos teóricamente. Luego eso puede tener sus repercusiones sociales, es decir, ya lo dijo Marx, la filosofía está para cambiar el mundo, no solo para pensarlo, ¿no? Es decir, la mayoría de filósofos luego no han salido a militar, o por lo menos no directamente, pero luego eso tiene cierta repercusión sobre el mundo. Y la otra parte, la tolerancia. Eso nos permite hablar de la virtud epistémica de los intelectuales que queremos considerar sabios, que es tener una tolerancia a ideas, que tiene que ver con un pilar que considero fundamental de mi filosofía y que creo que debería ser fundamental en la filosofía, que es considerar que la verdad es muy difícil de alcanzar y que eso implica cierto debate democrático ineludible, donde a pesar de uno tener muy claro sus ideas no puede hacer nada. De hecho no debería evitar e incluso debería promover el confrontamiento con otras ideas. Es decir, que debería estar encantado de que vaya a su universidad y la gente opine distinto que él, vaya, precisamente para intentar tener pluralidad de perspectivas y poder reforzar o cambiar cosas. Y en ese sentido, eso lo apuesta Rorty como un valor epistémico, la tolerancia a las otras opiniones con el objetivo de, que esto también hay que matizarlo, la tolerancia a otras opiniones con el objetivo de estar dispuesto a poder cambiar las mías. No me vale con yo te escucho y paso olímpicamente de lo que me estás diciendo. Somos dos paredes enfrentadas la una a la otra. A Rorty le parece fundamental el deber epistémico de estar dispuesto a cambiar la teoría que uno tiene por el mero hecho de que le parezcan muy válidos los argumentos de otra persona. Es decir, que la verdad vaya ante todo, ante tu propia intelectualidad, ante tu propia seguridad. Puedes tener conclusiones que te dan miedo, mundos en los que no quieres vivir, reconocer errores de años, pero debes hacerlo y eso te convierte en sabio. Ese equilibrio es muy difícil y él se lo atribuye, antes me había equivocado y había dicho Aristóteles y Kant, ¿verdad? Y él en realidad se los atribuye a Sócrates y Spinoza. No estoy calificado para saber para decir si estoy de acuerdo o no, más que nada porque tendría que saber mucho más biográficamente de Spinoza. De Sócrates sí que se peleó con todo el mundo, sí que he leído su honestidad intelectual, o por lo menos la que nos ha querido dejar Platón, que evidentemente está sesgada, pero bueno, si Sócrates fue mínimamente parecido a lo que planteó Platón, Sócrates sin duda fue un sabio. En ese caso sí que lo tengo personalmente claro. Vale, seguimos con lo de aumentar la libertad y disminuir el dolor socialmente condicionado. Esto es un principio
que básicamente él enarbola como medida de una sociedad democrática, él al final aspira a un mundo posmoderno, pragmático, donde se calculen las posibilidades que hay que tomar en cuenta a base de sus efectos. Precisamente por eso es pragmatista. El pragmatismo al final lo que nos dice es que bueno, el mundo no tiene principios universales ni criterios universales en los que apoyarnos y por tanto lo único que deberíamos hacer es simplemente seguir fijarnos en los efectos que han tenido ciertas ideas y a base de o intentar predecir las posibles repercusiones que tendrán tales y en base a esos tomar decisiones. En ese sentido, este principio lo apuesta como algo a lo que puede convencer. En Rorty hay apología a la retórica, al persuadir y al persuadir como algo positivo. De hecho, uno de sus capítulos, creo que la entrevista se llama Persuadir es bueno. Claro, si uno no tiene razonamientos válidamente objetivos basados en criterios lógicos, una de las opciones por las que puede tirar es simplemente tener el mayor efecto retórico. Para Rorty, un buen argumento es aquel que está bien dirigido de cara a convencer a un público concreto. Aquel que en una situación concreta tiene posibilidades de convencer a un público concreto. En ese sentido, los argumentos dejan de estar calificados en función de su validez, de su verdad quería decir otra cosa, o de su valor moral. Esto es muy peligroso. No sé si Rorty hasta qué punto se convence. Y me voy a poner aquí ya con el principal ataque al posmodernismo. En una concepción pragmatista que abandona cierta objetividad, ni siquiera te digo una objetividad universal, sino cierta objetividad de los razonamientos y los argumentos, parece que carecemos de principios a la hora de diferenciar las manipulaciones. Claro, Rorty nos dice, lo importante es que sea honesto. No nos da más. No nos da más. Podría él añadir simplemente no hay que manipular, pero habría estrategias que no son manipulativas y sin embargo que no son lícitas. Como bien he dicho, como el único enfoque es, vamos a decir, ser honestos, que lo dice, no manipular, que lo añado yo, y persuadir, estar bien dirigido, ¿no?, a una audiencia concreta en un contexto concreto. Bueno, en ese caso, tú puedes tú puedes soltar un argumento que sea bueno en el sentido de conseguir que la gente sea falangista, por ejemplo. Esto podría decir, qué demagogo, ¿no? Porque al final estás aquí metiendo valores morales cuando se supone que lo importante es el valor de verdad. Bueno, claro, es que nosotros pretendemos pensar que efectivamente la cuestión de que el falangismo es una ideología errónea está sujeto a un valor de verdad relativamente claro y entonces nosotros, cuando una persona argumenta que deberían hacerse falangistas X personas, ese en ningún sentido puede ser un buen argumento porque el criterio, la validez de verdad es nula. Bueno, de hecho es falso, ¿no? Hubiese hecho un argumento falso, X el que sea, con una inferencia injustificada o un respaldo o garantía injustificado, etcétera, etcétera. Es decir, que es injusto decir esto en el sentido de que creo que hasta cierto punto sí que hay que hablar de buenos argumentos falsos. De hecho, es una de las razones por las que podríamos sostener que efectivamente el debate democrático es interesante y que, aunque tú estés equivocado, el hecho de que estés participando y hagas argumentos falsos, pero por supuesto de manera inconsciente, puede tener algo de bueno. ¿Cuál es el problema? Que claro, es que aquí no hay otro criterio. Si nosotros tenemos cierta concepción sobre que los buenos argumentos no dependen tanto o ni siquiera de los criterios de verdad, de que un argumento sea verdadero o falso, aún así podríamos argumentar, bueno, pero luego el hecho de que sea verdadero es importante. En Rorty no nos queda eso. A Rorty no le parece conveniente hablar de la verdad. Es verdad que él hace ciertos matices sobre el uso de la palabra verdad, de lo verdadero, no es que quiera reusarlo del todo, pero no parece que frases como esto está científicamente comprobado o esto nos resulta manifiestamente falso puedan ser de todo aceptables.
sobre todo si utilizas palabras como objetivo, validez, incluso quizás justificación. Con lo cual, si el criterio de si un argumento es verdad o no no nos va a servir para dirimir qué argumentos deberíamos quedarnos, porque tal vez haya buenos argumentos que no deberíamos quedarnos, que es lo que os digo. Podríamos decir, no, este argumento que convence a la gente para ser falangista es bueno en el sentido de que efectivamente tiene el efecto retórico que Rorty propone, porque hasta cierto punto argumentar bien es efectivamente convencer a la gente en un contexto concreto de lo que tú quieres, pero no deberíamos quedarnos con este argumento, por mucho que sea buen argumento, porque es falso según tales criterios objetivos más o menos estables o no. Porque este es el problema que ve a Rorty, que es que parece que es todo o nada. Es decir, o hay una serie de criterios universales bajo los cuales podemos dictaminar o discriminar cualquier tipo de conversación pública. No creo que su postura sea tan reduccionista como esta, pero creo que a veces su abandono implica un poco de esto, ¿no? La otra solución es el posmodernismo total, ¿no? Y dejar los criterios de verdad y simplemente hablar, pues efectivamente, aumentar la libertad, disminuir el dolor socialmente condicionado y de argumentos que persuaden o dejan de persuadir. Eso es un problema, porque nosotros podríamos simplemente hablar de criterios contextuales. Podríamos decir, bueno, para ciertos contextos podríamos, por ejemplo, con razón podríamos exigir que para debates de Nochebuena, de la comida familiar, de política con tu tío, no es lo más justo que tengan los mismos criterios de verificación o validez o verdad que los que hay bueno, de verdad no, perdón, de verificación o validez, que los que hay en un simposio de científicos. Tiene mucho sentido. Estamos trabajando con la información que tenemos del momento, suelen ser conversaciones que aparecen espontáneamente, no podemos pedir mucho más, pero tiene mucho sentido que en un simposio de científicos pidamos a la gente cierta información, verificación, contrastabilidad de ciertas posturas, pero tampoco tendría mucho sentido pedir contrastabilidad en un debate de metafísica. Eso es una renuncia a los valores argumentativos. Deberíamos dejar de pedir ciertos valores epistémicos, lógicos, semánticos, no sé si seguro que sí, seguro que hay algún valor semántico que son relevantes. Bueno, deberíamos dejar de pedir valores a las conversaciones públicas solo porque por el hecho claramente contrastable de que en según qué conversaciones públicas vamos a tener que prescindir de ciertos valores, o por el hecho también claramente contrastable de que nunca vas a poder determinar una serie de valores universales para cada conversación pública que exista. Pues yo creo que no. Y otro de los errores que tiene Rorty es precisamente que por algún motivo no es escéptico, ¿no? Eres relativista. Es que esto es el problema, el problema fundamental que les he visto a los relativistas. Eres relativista pero no es escéptico. ¿Con qué huevos? ¿Con qué huevos? Eres relativista y no escéptico, es decir, no podemos saber si hay verdad objetiva, no tenemos ninguna idea de cómo es el mundo a nivel... No hay validez universal, no hay nada, pero no me vuelvo escéptico. Podemos seguir discursando, podemos... ¿Sabéis por qué me molesta este gesto? Porque me parece un gesto idealista. Me parece que se han dado cuenta del noúmeno kantiano, de que las cosas en sí mismas están incognosciblemente separadas de nosotros, ¿no? Solo podemos atender a los fenómenos, y su decisión ha sido que las cosas en sí mismas no existen, que lo único que hay es conversación. Eso a mí me parece idealista, a mí me parece renegar a las cosas de lo mental, me recuerda a afirmaciones de Berkeley, incluso me recuerda a cosas kantianas del estilo, bueno, pues es que si no conviene hablar de las cosas como son en sí mismas. De hecho, Rorty no para de decir que no hay algo así como las cosas en sí mismas. Es decir, que el hecho contrastable de que la filosofía no ha conseguido tener éxito respecto a cómo son las cosas en sí mismas, le ha hecho decir que no existen las cosas en sí mismas. Esto es una cosa que me parece muy criticable. Es una presuposición gravísima, totalmente injustificada y de corte idealista, y quizás antropocentrista. De hecho, es una cosa que le he escuchado a Mijaíl, bueno, de una manera, es Mijaíl Oyarzábal, le doy su nombre completo, es un compañero mío de clase, él lo decía simplemente, pero claro, conversaciones vulgares entre amigos, pues simplemente decía, se han rendido. Y él decía, pues es que tienes razón, se han rendido, porque han cogido y han visto que las cosas que no pueden alcanzarse, las cosas en sí mismas,
y han decidido las cosas en sí mismas no existen. Que hay dos presuposiciones. Primero, que las cosas en sí mismas no existen, que me parece... bueno, que como no podemos conocerlas, no existen, perdón, que me parece gravísimo. Y la otra, menos grave, pero podrías decir, oye, ¿y por qué? Que nunca las vamos a conocer. ¿Por qué si hasta ahora? Que aún así se podría mirar. Pero bueno, si concediésemos que hasta ahora no hemos conocido las cosas como son en sí mismas, ¿por qué habría que presuponer que nunca las vamos a conocer? Es decir, que Rorty para esto tiene muchos argumentos, no se detiene mucho a contarlos en filosofía y futuro, pero se ve que los tiene, ¿vale? Así que quizás sería injusto llamarlo presuposición. Pero sí que yo no he visto ninguna sola referencia a por qué no es escéptico. Y me parece que lo primero que tendría que decir un postmoderno es por qué no es escéptico. ¿Por qué? Si las cosas... ¿por qué si no hay algo así como las cosas en sí mismas hay que seguir hablando? ¿Por qué no decir, oye, mira, esto es incognoscibilidad absoluta y no tenemos aquí nada que hacer? Pero las cosas en sí mismas sí existen. O no sé si existen o no existen. Pero él reniega y dice, literalmente, no hay tal cosa como las cosas como son en sí mismas. Y aquí viene con... bueno, quiero volver a adentrarme un poquito en el tema de el debate, ¿vale? La persuasión no solo tiene el problema, ahora vuelvo con lo otro, no solo tiene el problema de que claro, uno puede mentir, bueno, mentir no porque hemos dicho que no, pero puede intentar ganar a base de argumentos injustos. De hecho, podemos hablar de ejemplos puros del YouTube actual, ¿no? Del YouTube hispano actual. Da review. Muchos debates yo creo que podríamos decir en base a una opinión de que los debates se ganan, que gana muchos debates. ¿Creemos que gana sus debates justificadamente? La mayoría de ellos los gana gritándose y saliéndose de la llamada cuando ya ha gritado lo suficiente sin dejar al otro hablar. En general, la mayoría de sus estrategias argumentativas consisten en insultar, en hacer falacias ad hominem y en nunca dejar hablar a su oponente a través de gritos y perogrulladas. Esta es una muy buena forma de ganar los debates. Si uno grita lo suficiente y el suficiente tiempo, no va a dejar hablar a su oponente, y si tuviésemos que decidir a un juez, si un juez tuviese que decidir a vida o muerte, no a punta de pistola, ¿no? Si no pudiese decir no ha ganado nadie, si ha ganado Dallas o cualquier otro, ¿no? Ya ha hecho esto y no ha dejado ni siquiera hablar a su oponente, pues probablemente diría Dallas, ¿no? Porque al otro participante ni le hemos oído, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no hay criterios, persuadir no es necesariamente bueno, no es necesariamente malo. Persuadir no es ser Dallas en todas las ocasiones. Me atrevería a decir que ni siquiera en la mayoría de las ocasiones. Persuadir es una parte fundamental de la labor argumentativa. De hecho, tiene para mí toda una dimensión estética que es incluso parte esencial a los argumentos. Nuestros argumentos no son buenos solo por las conexiones lógicas que puedan tener entre ellos, no solo por qué efecto tienen en la audiencia, que aquí ya estamos también en retórica y en persuasión, sino por cómo los presentamos. De hecho, podríais fijaros que según lo cansado o no cansado que he estado, a veces he podido decir, en esta reseña estoy diciendo, las mismas cosas, pero quizás con un vocabulario que os ha sonado más convincente. A veces me pongo más técnico y eso queda más técnico, ya ves tú, ¿no? Pero bueno, que a veces utilizo un par de palabras más complejas y eso puede quedar, o por ejemplo, de pedante capullo y entonces pierdo credibilidad, o precisamente de tío que sabe filosofía, entonces voy a escuchar lo que esta persona tiene que decir. A veces no es solo que diga cosas de mí, es que el mero hecho en el que lo presento parece dar más cuenta de cierta profundidad. Se pueden decir dos cosas exactamente iguales y que por el mero hecho en el que lo presentas revelen ciertos detalles a la audiencia que no se hubiesen detenido si lo hubieses presentado de otra manera, a pesar de estar diciendo en cierto sentido lo mismo. Por tanto, la persuasión, la retórica, la manera en la que presentamos un argumento y también un conocimiento de la audiencia y de qué cosas está dispuesto a hacer o no es fundamental. Estoy pensando aquí en que muchas veces en discusiones entre filósofos hay ciertos principios que son inamovibles o que se están de acuerdo o que ninguno de ellos tiene
mucho que argumentar respecto a ellos, sino que no puede otra cosa que medio presuponerlos, ¿no? Apenas, como mucho te va a dar una razón así floja, y entonces lo que se juega es a destruir la coherencia interna de la ideología del otro, es decir, no vamos a jugar ahora de este presupuesto que sé que tienes y con el que yo no estoy de acuerdo porque... no, sobre todo esto lo noto como debatimos nosotros, estudiantes de filosofía, ¿no? Que tú puedes creer en la libertad, ¿no? Y claramente no saber definirme bien la libertad, o puedes ser determinista y claramente no saber definirme bien el determinismo. Entonces, ¿a qué jugamos nosotros? Bueno, pues jugamos a mostrar que si vivieses en ese mundo, no querrías vivir en ese mundo, o que ese mundo no es posible, ¿no? Jugamos a desmontar la coherencia del relato del otro. ¿Y en base a qué lo hacemos? A que sabemos qué le interesa, ¿vale? Por ejemplo, si a ti te interesa no distinguir entre naturaleza y cultura, si yo te reprocho bueno, que tu filosofía está estableciendo una dicotomía entre naturaleza y cultura, tú me podrías decir, bueno, pero qué argumentación más ilícita y qué implicará eso sobre la verdad o no. Bueno, pero es que tú tienes creencias razonadas sobre que la dicotomía entre naturaleza y cultura no existe. Y conozco, estoy pensando en un ejemplo concreto, a mi amigo, ya estamos citando a todos, ¿no? Alejandro Raboso Valentín, que de hecho en esto opina como yo. Si yo quiero argumentarle a Alejandro, yo le voy a decir, si lo encuentro, que está generando una dicotomía entre naturaleza y cultura, porque yo sé que uno de sus principios filosóficos más serios, que no está dispuesto a ceder por casi nada en el mundo, y razones no les falta para ello, se ha leído como yo un libro de 600 páginas que lo demuestra muy seriamente, es que no hay dicotomía entre naturaleza y cultura. Por tanto, si le reprocho de eso, con mucha razón va a querer llevarme a la contraria, o tendrá que cambiar sus posturas filosóficas, y no va a querer precisamente cambiar la que yo le he reprochado. Por tanto, la de la dicotomía, ¿no? Va a querer mantener que no existe, y por tanto va a preferir cambiar la opinión que yo en realidad estaba atacando, ¿no? Bien, entonces el conocer qué efecto tiene en la audiencia y qué le interesa oír a la audiencia, qué cosas, qué presupuestos está dispuesto a ceder o no, tiene una labor argumentativa muy interesante, ya que no, como decía antes, no podemos estar debatiendo de todas las cosas, hay cosas de las que no tenemos conocimiento suficiente, tiempo suficiente, pero aún así fíjate que, como he mostrado antes, tenemos capacidad de juego. Tenemos capacidad de juego igualmente gracias a estos efectos retóricos. Pero la retórica tiene una vertiente clara, desde los sofistas hasta Yados Fitness, sin por supuesto querer comparar al pobre Gorgias con Yados Fitness, tiene una vertiente precisamente de manipulativa, de ganar el debate sin la verdad, y precisamente el hecho de abandonar la verdad como criterio parece que no nos dejaría en un mundo mejor que el actual, porque parece que precisamente no hay criterio donde asirse. Y aquí otra cosa muy reprochable es este principio, ¿no? Porque nos podríamos preguntar, ¿este principio de dónde sale? Bueno, pues Rorty al final propone otro lenguaje, ¿no? Oye, él de hecho propone el lenguaje del ironista, que es decir que no deja muy claro qué es, pero eso no es culpa suya, porque tiene otro libro donde habla del tema, me encantaría deciros cuál, pero no lo voy a encontrar fácilmente, y como ya he visto que antes me queda un poco parado, pues no me voy a detener, porque aquí no salen de Rorty, ¿no? De esta editorial, así que bueno, pero bueno, podéis buscarlo en Google y os sale fácil porque es uno de los famosos. Contingencia, ironía y otra cosa se llama, puede que soledad. Bueno, el caso es que él propone un nuevo lenguaje, una nueva forma de hablar, una nueva forma de entender el mundo, que ahora también criticaré eso, y aquí tiene este principio, ¿no? Aumentar la libertad, disminuir el dolor socialmente considerado, el ver en Estados Unidos posibilidades democráticas ilimitadas, que no me puede parecer una afirmación más exagerada, si bien entiendo lo que quiere decir respecto a cierta satanización de Estados Unidos, como si no fuese mejor que el 70% de los estados que ha habido a lo largo de la historia, digo el Estados Unidos actual, sin que por eso podamos dejar de reprocharle miles y miles y miles de cosas, ¿vale? Pero ¿de dónde sacas este principio, Rorty? Tú que lo único que haces es poder de persuasión. De hecho, me parece, bueno, claramente demasiado abstracto y general, incluso con pretensiones claras de universalidad. Pues una de las propuestas es que esto lo van a aceptar todo el mundo. Bueno, eso no es verdad. Primero que nada, un determinista no lo aceptaría. Segundo que nada, habría otras personas que dirían que no solo habría que disminuir el dolor socialmente condicionado, sino en general cualquier tipo de dolor, cosa con la que yo no estaría de acuerdo.
pero hay gente que lo diría. Y hay personas que desde luego no usarían como eje de su posición moral libertad y disminución de dolor, sino a lo mejor, por ejemplo, igualdad y aumento del bienestar, o igualdad y disminución de dolor, da igual, porque ya ahí habría un cambio del principio a perseguir. En este sentido, este principio que por algún motivo Rorty quiere, bueno, por algún motivo no, con muchos motivos, ¿no? Porque le parece un principio súper importante, quiere ponerlo fuera de la frontera de lo... Me tengo que acabar ya, sorprendentemente. Quiere ponerlo fuera de la frontera de lo... de lo debatible. Quiere que esté fuera de lo debatible, porque quiere que sea un principio que rija en todas las sociedades para hacer sociedades más justas. Claro, pero es que es un principio del todo debatible y va a salir al fango y griterío al que estaban expuestas cualquiera de tus otras proposiciones, ¿no? Y por tanto, me parece injusto como pragmatista promover tal principio general, porque una de las cosas que podríamos argumentarle, y también me parece otra objeción fortísima al pragmatismo, es que de los propios efectos no hay criterio, no hay enfoque. Nosotros decidimos si los efectos son positivos o negativos, por supuesto, en base a la evidencia empírica que estos propios efectos nos muestran, pero no podemos olvidar que bajo ningún concepto lo hacemos sin una concepción teórica que está detrás. Cuando nosotros juzgamos si un efecto es positivo o negativo para la sociedad o para un individuo, tenemos detrás concepciones morales, políticas, filosóficas sobre qué es ese acto. Bien, por tanto, es imposible creer que solo de los efectos, por los efectos, sin criterio alguno, podemos conseguir algo así como una sociedad más justa. De hecho, es absurdo pensar que con el único criterio que nos propone Rorty vamos a usar ese criterio y ver cómo funciona y se van desenvolviendo las sociedades y vamos a conseguir verdaderamente una sociedad más justa. Faltarían muchísimos más, criterios más generales incluso, y criterios mucho más concretos, y muchos más. Y esos criterios son independientes de la experiencia, pueden estar en relación con él, pero necesitan siempre cierto, ¿cómo decirlo?, cierto levantamiento, cierta flotabilidad que es independiente. Y no es que la experiencia nos grite, extrae este principio general, no somos platónicos y están las fórmulas del universo escritas en el mundo y solo debemos de observarlas, ya sea esa observación, una observación literal, ¿no?, o sea algo más místico, inherente, conectado con la naturaleza. No es así, ¿no? De un mismo efecto se pueden... de un mismo efecto se puede decir que es positivo y negativo a su vez según la concepción teórica que lo rodee, y si uno se niega a participar de la disputa por criterios universales, o ni siquiera universales, pero por lo menos generales, abarcantes, que expliquen más allá de la experiencia, y es que creo, y esto es increíble, que el posmodernismo bebe ciertas cosas del idealismo y del empirismo. Bebe del idealismo en tanto que dice, bueno, no podemos conocer las cosas como tal, entonces lo que hay es mente, lo que hay es humanos, las cosas como tal no existen, y lo que existen son humanos deformando lo que las cosas en sí mismas son, ¿no? O sea, me parece una postura muy idealista. Y luego lo que hay es un empirismo férreo. No, tengo miedo a proponer principios generales, cosas universales, no quiero validez objetiva, ¿no? Yo lo que hago es, me fijo en los efectos. Esto se le puede reprochar al pragmatismo también, ¿vale? Porque de hecho lo estoy criticando porque es una concepción pragmatista, ¿no? Entonces yo solo me fijo en los efectos generales y no quiero proponer criterio ninguno. Bueno, pues si no quieres proponer criterio ninguno, no puedes analizar los efectos. Es decir, que este por supuesto sería un empirismo fuerte y un pragmatismo fortísimo. Pero es que yo leo a Rorty y esa es la impresión que me da. Es que yo no veo que Rorty te vaya a hacer un listado de posibles criterios de validez argumental en función de las condiciones materiales o sociales de tal disputa. Rorty ha denunciado a cualquier criterio de validez argumentativa que no sea la persuasión, ¿vale? Es que estamos ante un posmoderno con mayúsculas. Este tío es un pragmatista de la hostia, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de una persona que te vaya a enumerar que a veces la unicidad, la simplicidad, la belleza, la corrección moral... No está hablando de esto. Este tío te propone un principio y a partir de ahí, de los efectos y de la persuasión argumentativa, todo se deriva. La conversación como único mecanismo de supervivencia para buscar el progreso moral humano que quiere conseguir a pesar de ser, en cierto sentido,
relativista, porque también ahí él no se considera relativista y de hecho hay que tener en cuenta... Bueno, con eso acabaré. Con eso acabaré. Entonces, los efectos pueden ser positivos o negativos en virtud de la concepción teórica, es decir, de los criterios de validación de tales que se propongan, ya sean de una teoría, de un sistema, ya sea de la propia validez argumentativa de estas propias teorías, que también habría que discutir en base a criterios, y por tanto, renegar de cualquier disputa teórica sobre los efectos más allá de los efectos mismos es no poder decir nada, es quedarse callado. Es más, creo que el posmodernismo funciona con cierta capacidad ante otras ideologías que no son posmodernas, porque al final el resto de personas están cargados de teoría y ellos, que tienen su propia teoría, pues intentan disolverlas. Pero un posmoderno contra un posmoderno, ¿cómo resolvería si un efecto es positivo o negativo? Yo tengo dos opciones. Una, o empezando a desarrollar muchas herramientas que empiezan a alejarse mucho de un posmodernismo fuerte y que empiezan a tener pretensiones parecidas a las que tenía una filosofía más materialista arraigada a la tierra, que es una cosa que le dije también a mi profe de ontología. Ya tenemos el materialismo, ya tenemos una filosofía contextual que simplemente da cuenta de que las condiciones materiales cambian el estado de las concepciones teóricas que deberíamos tener y que entonces deberíamos hacer un estudio de cómo de generales deberían ser las cosas según de qué objeto queramos hablar y de que por tanto tenemos que hacer criterios, principios, teorías que siempre sean revisables y contextualizables históricamente. ¿Para qué tener el posmodernismo? ¿Para qué dar ese paso más allá, ¿no? Creo que el marxismo se queda con lo bueno del el materialismo, ¿vale? No el marxismo, porque es que aquí si digo marxismo se van a entender otras cosas. El materialismo se queda con lo bueno del posmodernismo, precisamente dejando lo malo de lado, con lo cual, no sé, es lo que os digo, solo veo dos opciones, ¿no? Proponer otros valores que te acabarían acercando al materialismo y que cada vez se te podría decir con menos gusto posmoderno, o por otra parte no poder dirimir, ¿no? Es decir, no tengo yo la capacidad para decir si este efecto es positivo o negativo, porque ya os digo que Rorty nos da muy pocas herramientas para poder decidirlo. Precisamente el debate y la persuasión se puede hacer en un mundo donde todavía hay concepciones teóricas enfrentadas y donde Rorty, por mucho que no quiera, tiene una concepción teórica que me lleva ya a casi el último punto, que es que Rorty tiene un sistema filosófico. A mí este libro, que es precioso y que me ha gustado mucho, me ha costado casi 5 meses leérmelo y ha sido el segundo libro más duro que he leído en mi vida. Los que se crean que los posmodernos son una especie de señores que te van a contar cuentos chinos sobre la Caperucita Roja con el lenguaje más suave y tranquilo posible, les animo que lean Filosofía y Futuro. He escuchado a mi amigo Alex Reyes Rimón, ya estoy citando a todos mis amigos, ¿no?, hablar sobre Deleuze y Guattari y me quería morir con la dificultad de conceptos que él estaba manejando en sus lecturas sobre estos. De verdad, los postmodernos son muy complicados de leer, son muy técnicos, utilizan mucho lenguaje distinto, al final están proponiendo nuevas formas de pensar muy únicas que encajan muy poco con las intuiciones habituales que todavía y en muchos sentidos se corresponden a cierta filosofía del pasado que quizás se ha heredado a la ciencia y que ahora carga de los mismos prejuicios, para bien o para mal. Y además encontramos en Filosofía y Futuro un estudio muy riguroso de las posturas filosóficas. Me parece que Rorty habla con mucha propiedad, sin por supuesto poder dilucidarlo yo con la experiencia filosófica que tengo, de los filósofos de los que habla. Creo que cuando habla de Hegel habla con mucha seguridad de Hegel, también de Kant, también de Aristóteles. Hay muchas otras interpretaciones, las hay. Sus interpretaciones están basadas en intensas lecturas, interpretaciones rigurosas de estos. Sí, es cierto. Y en ese sentido, Filosofía y Futuro es, quizás de una manera mucho más sistemática, un sistema. Es un sistema sistemático, pero es un sistema, es una concepción teórica de cómo ver el mundo, de cómo la verdad debe ser reemplazada por el criterio de la libertad, de cómo lo importante es persuadir y no tanto, y hay que dejar de hablar de conexiones lógicas, lo importante de olvidar palabras como objetivo. Efectivamente, Rorty es muy coherente a su definición de la filosofía y él lo único que hace es proponer un nuevo lenguaje, pero que no se le olvide que proponer ese nuevo lenguaje excede con mucho ciertas pretensiones pragmatistas
que tiene, ¿no? Y sobre todo ciertas pretensiones a no querer estar diciendo la verdad. Rorty cree que está diciendo la verdad, le preocupa muchísimo la verdad. Rorty cuando habla de que la verdad no existe, él cree que está diciendo la verdad. Esta reducción al absurdo que yo acabo de hacer, él la critica en su texto, me parece que tiene, en uno de los capítulos, me parece que tiene mucha razón en ciertas cosas que dice, que también ahora comentaré, pero no podemos olvidar que aún así creo que sí que se le ve cierta contradicción en lo que hace. No tan fácil como me dices que es verdad que la verdad no existe, porque es cierto que la postura es mucho más matizada que eso, no es la verdad como tal, simplemente es la pretensión de llegar a ciertas cosas, el abandono de hablar de la verdad, porque no es que la verdad no exista, es que debemos abandonar hablar de ella. ¿Vale? En ese sentido sí que se parece más a la trama escéptica, pero sí que se parece más a la idea de que la verdad no existe cuando dice que no hay algo así como las cosas en sí mismas. Y repito que eso se parece también al idealismo, ¿no? En ese sentido veo ahí cierta tensión, pero claro, al final quiere aniquilar la comprensión de la verdad como correspondencia, y su apuesta para eso es decir que las cosas, que no hay algo así como las cosas en sí mismas. Entonces, perdonar que recapitulo, ¿no? Que ya me está explotando la cabeza. Está claro que voy a tener que hacer una pausa de una hora como hacen mis profes cada vez que voy a hacer este tipo de reseñas. Pero así, tú lees su libro y él tiene ciertas pretensiones de objetividad, ¿vale? Su libro está muy bien argumentado, tiene mucho conocimiento de causa de lo que habla, se preocupa de ser muy riguroso a la hora de desmenuzar cada filósofo. Eso no lo hace, de verdad, creerme, no lo hace una persona que entiende que razonar bien o hacer un discurso interesante es poco más que hablar para persuadir. Él tiene mucha preocupación con hablar con rigor y conocimiento de causa de las materias que está trabajando, y está muy convencido de sus ideas por muy diversas razones que están muy bien conectadas en su sistema, si bien yo considero que está equivocado, porque precisamente el hecho de ver cómo lo intenta tanto, cómo intenta, tal y como intentaba Kant, decirme que sí, que es como dice él, me hace pensar que no puede huir de la pretensión de cierta objetividad, que, bien, concedámoslo, no es la pretensión de objetividad universal, no es la pretensión de verdad como correspondencia, pero que va más allá de analizar efectos o de formas de hablar. Rorty no te está proponiendo una forma de hablar, te está proponiendo un sistema teórico que sí es muy asistemático, que sí tiene pocos principios y que sí se parece a una forma de hablar, y que en parte es prácticamente una forma de hablar, pero que excede con muchos límites los efectos pragmáticos o el análisis de los mismos que se puede hacer desde un plano, pues eso, meramente pragmatista, efectual y no teórico, filosófico, basado en principios generales, en pretensiones de objetividad o de análisis de situaciones generales. Bien, este es el tema. Rorty es demasiado inteligente y argumenta demasiado bien como para que nos creamos que no le importa argumentar bien, en el sentido en el que se decía antes de Rorty, en el sentido de intentar hacer ciertas conexiones. No hace falta que las llamemos lógicas, pero sí que tienen sentido, que apuntan a algo que sea la verdad, o que sea sí, o que tenga un... No, es que sea la verdad, que produzca conocimiento, que ponga otro ladrillo, etcétera, etcétera. Entonces, mi opinión sobre el posmodernismo es que es un movimiento con el que quedo muy satisfecho, a pesar de que estoy en contra. Tienen siempre un montón de partes que son súper interesantes, me quedo con muchas de ellas que me parecen ciertas. Son antiesencialistas, son contingencialistas, son historicistas, comparto prácticamente todo ello, lo que para Rorty me convertiría en hipócrita, porque él cree que las personas que como yo se quedan pues eso, en el materialismo, en el historicismo, en todo es revisable culturalmente, todo concepto tiene un origen, la validez universal tiene una trayectoria e historia muy concreta. Eso ya elimina por completo la posibilidad de que exista como tal la validez universal, ¿no? Entonces,
A Rorty eso le molesta mucho, él me diría que soy un maldito hipócrita, pero claro, yo cuando le escucho hablar de antiesencialismos, de precisamente cosas como romper la dicotomía entre naturaleza y cultura, yo estoy leyendo a una persona con la que estoy totalmente de acuerdo. Pero es que lo que más me sorprende es que los posmodernos han desarrollado mecanismos efectivamente novedosos, fuertes argumentativamente, como bien he dicho antes, respecto a lo bien razonado que está el libro, que consiguen escaparse de, repito, que refutar a los posmodernos sea algo tan sencillo como decir es verdad que la verdad no existe. Aún así habéis visto que se puede hacer una versión un poquito más desarrollada de eso y que aún así sigue funcionando. Esa por lo menos es mi creencia, pero es que además tiene otras muchas críticas. Pero da igual, porque yo lo que veo es una apuesta en la mesa sobre nuevas formas de hablar y nuevas herramientas con las que estudiar el mundo. Si bien, como bien criticaba, creo que es injusto pensar que esas herramientas no tienen pretensiones parecidas a las que las anteriores tenían, por lo menos en algún sentido. Pero esas nuevas herramientas me hacen ver que el posmoderno no es alguien que suelta que toda proposición moral es igual que otra mientras se lamenta de lo que está pasando en Gaza, que faltaría más como para que no se lamente, ¿no? Pero es capaz de proponer nuevos mecanismos filosóficos para que aquellas proposiciones que nos importan, ¿no? De carácter moral o de carácter veritativo, puedan seguir utilizándose con otros nombres, de otra manera. Sobre todo Rorty tiene que ver mucho con el cambio del procedimiento, del método y de la concepción teórica que involucra el método. No solo me estoy acercando a un nuevo mecanismo con el que afrontar la búsqueda de una sociedad más justa, sino que es el objetivo de Rorty, por mucho que la filosofía ya haga otras cosas, o por lo menos no sea la máxima gángster en eso, que por cierto, para no serlo, joder, Rorty te aclara mucho que si el mundo fuese, si la gente se comportase como él quiere que se comporten, si la gente fuese ironistas, que es como llama Rorty, repito, a la gente que utiliza estas concepciones teóricas postmodernas, rortianas concretamente, la sociedad iría mucho mejor. Entonces dices, para el papel tan pequeño que le has dado a la filosofía, qué bien y qué cuánto cambiaría el mundo si el mundo fuese ironista, como el señor Richard Rorty propone con exhaustividad, ¿no? Pero bueno, me iba. Lo que estaba diciendo es que propone herramientas que efectivamente pretenden buscar una sociedad más justa, pero que cambian la carga teórica de por qué lo hacen. No lo hacen para buscar la verdad, no lo hacen para buscar validez universal, ni siquiera las defienden por ninguna de estas razones, sino porque persuasivamente así interesa, porque por los efectos que tendrán tales medidas se podrá comprobar que son buenas. Nuevamente recurro al error de creer que vamos a poder juzgar que los efectos son buenos sin tener concepciones teóricas sobre la velocidad o falsedad de X situaciones, pero bueno, esa es la idea. Y porque efectivamente el procedimiento no es a base de inferencias lógicas o hacerte una ética demostrada según el orden geométrico, sino que más bien el objetivo es persuadir, ¿no? Es persuadir, encontrar nuevos sistemas lingüísticos e ir calando poco a poco en la sociedad como un virus que se propaga y que se quiere propagar independientemente de cuestiones como relaciones lógico-semánticas o criterios epistémicos, por poner un ejemplo. Y ya con esto hemos acabado Filosofía y Futuro, uno de mis libros favoritos. Me ha hecho pensar tantísimo, he estado pensando tanto tiempo respecto a esto. De hecho, hasta cierto punto lamento no haberme hecho un guión, porque si me lo hubiese hecho podría haberos estado hablando de mil cosas más. Por otra parte, agradezco y disfruto la cantidad de libertad que me da no prepararme el guión, eso hay que decirlo. El libro me lo acabé hace 2 días, ¿vale? O 2-3 días, tampoco os creéis que estoy hablando aquí sin recordar nada. Y es un libro que he disfrutado mucho, os lo recomiendo mucho, es muy duro, es muy interesante, son 180 páginas, pero la verdad que tardas en leer una página 10 minutos o por lo menos. Esa ha sido mi experiencia, pero de hecho yo lo podría describir, y así lo he descrito en muchas de mis conversaciones con la gente con la que hablo de este libro, como un motor del pensamiento buenísimo, ¿no? Estés de acuerdo o no, si quieres pensar, lee Filosofía y Futuro. Nos vemos, chao.